nuestra primera charla virtual. Somos la Asociación Civil para el Impulso de la Agroecología y el Buen Vivir de Ayacucho, asociación recientemente conformada. Estos temas, como el que nos trae Marcos hoy, es trascendental para los temas que nos abocan como asociación. Y en estos días, algunas cuestiones que se están tratando en términos de proyectos de ordenanza y de debate público tienen que ver puntualmente con el objeto de nuestra asociación y puntualmente con los temas que trata Marcos, no solo desde su militancia social y ambiental, sino desde su mirada más bien técnica, científica y profesional. Entonces nos parecía que una buena forma de alimentar este debate, que por suerte se está dando en términos públicos en Ayacucho, no digo por primera vez, porque acá tenemos que reconocer que es un tema que nos aboca desde hace alrededor de 10 años, que ya hubo muchas personas trabajando en esto, tratando de aportar y de pugnar por lo que nos convoca, que es un ambiente y un futuro sano tanto para nuestro territorio como para las personas que aquí habitamos. Entonces nos parecía que la palabra de Marcos era una de las más autorizadas para darnos un panorama sobre lo que más o menos deberíamos saber cuando hablamos de las cuestiones técnicas, físico-químicas de las derivas en el uso de los agroquímicos. Lo presento, Marcos es Marcos Tomasoni, es ingeniero químico por la UTN de Córdoba, y a su vez miembro de RENAMA, y como les comentaba, esto es mi apreciación personal, tiene un rol muy importante actualmente porque él también cree importante que esto de la divulgación y de el trabajo que se viene haciendo hacia dentro de las universidades o como parte de la investigación tiene que ser necesariamente puesta a disposición del pueblo, para que el pueblo, las personas entiendan de qué es lo que estamos discutiendo, y que no sea solamente palabra autorizada de aquellos y aquellas que tienen un carné profesional para exponerlo. Y sobre todo cuando hablamos de temas de ambiente y salud, que hablamos de temas que abarcan, digamos, que tienen que ver con lo transdisciplinar. Y por eso, otra vez, Marcos, bienvenido. Te voy a pedir que te desmutes y yo voy a mutear a todo el resto. A ver, ahí está solo vos. ¿Sí? ¿Me escuchan ahí? ¿Sí, no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por la presentación. En este contexto de cuarentena nos permite hacerlo esto muy rápido y de este formato. Anterior a febrero, sí, a abril, yo solía ir hacia las comunidades, hacia los pueblos con esta palabra. De hecho, justo la semana antes de la cuarentena yo volvía de un viaje por Coronel Suárez, por Guaminí, por Bolívar, bien, hablando de lo mismo, por Lincoln, con este tema que, bueno, que me ha dado a mí participación en toda la problemática a nivel nacional en cuanto a agroquímicos. Como bien lo presentaste vos, Euge, para el que no me conoce o la que no me conoce, yo soy Marcos Tomasoni, soy cordobés, creo que a la segunda palabra se dieron cuenta. Vivo actualmente en Tras la Sierra, en Luyaba, un pueblito muy chiquito al sur del valle de Tras la Sierra, pero soy oriundo de una localidad que se llama Uncativo, que está en la Ruta 9, entre Córdoba y Villa María del Medio, y lo nombro esto porque, bueno, justamente yo me involucro como técnico en este tema y termino desarrollando esto que hoy se conoce como la teoría de las tres derivas, pero previo a ello fui un vecino fumigado más, un vecino afectado más, y previo a ello fui una persona que nació y me crié en el campo, ¿no? Eso me da también cierta espalda o cierto rigor que supera el rigor científico, ¿no? Yo fui una persona, un niño nacido y criado en los campos de los años 80, cuando el campo no era el campo de hoy, pero sí ya se empezaban las primeras aplicaciones en aquel campo que se llevaba puesto a muchos productores y productoras, muchas familias, entre ellos la familia mía, mi familia núcleo, quedó expulsada del campo, bien, luego de una mala cosecha, luego de 3 años de malas cosechas, fuimos de esas primeras familias que emigró a la ciudad, expulsadas por un campo que estaba muy lejano a la idea de rentabilidad, que implicaba mucho esfuerzo físico. Entonces yo me crié en la idiosincrasia de las familias rurales.
y actualmente soy un migrante más, una persona que junto a mi compañera y a mi hija decidimos irnos a vivir a un lugar, ¿bien? Sin aplicaciones de plaguicidas. No lo digo como un romanticismo, pero sí lo digo como un efecto más de esto de lo que vamos a hablar ahora. Luego, con el tiempo, para seguir hablando un poquito, para seguir describiéndoles mínimamente quién es el que les va a hablar, me formé en Ingeniería Química en la UTN de Córdoba, como decía el flyer. Pasé a formar parte de los pueblos fumigados, de la organización de Paren de Fumigar Córdoba, primero. Fui testigo técnico del juicio Barrio Ituzaingó anexo, allá por el año 2012, donde resultaron sentenciados por primera vez en este país, en Latinoamérica, un productor y un aplicador por contaminación dolosa, ¿no? Y con el tiempo trabajé en ingeniería ambiental, y es desde esta visión cuando yo logro como mezclar, como sumar la visión que tenía un niño de pueblo que se transformó en un adulto fumigado, con raigambre rural. Cuando mezclo esto con la ingeniería química y la ingeniería ambiental es donde surge esta teoría de las tres derivas que les voy a hablar hoy, que les voy a contar, que espero que sea de base para un debate, si es que en Ayacucho hay instancias de debate, estoy hablando a nivel del Consejo Deliberante, si está esa posibilidad de que se abra el debate, si esa palabra nos invita a contrarrestar miradas técnicas, sociales, políticas, culturales, económicas, si está el momento de poner miradas en tensión para lograr una ordenanza que, por hablarse de una problemática ambiental, pueda garantizar el objetivo que plantea nuestra Constitución Nacional en el artículo 41, donde dice todos los habitantes de nuestro país tienen el derecho a vivir en un ambiente sano, apto y equilibrado. Bien, son las localidades las que tienen que garantizar ese derecho. Por jerarquía de normativas ambientales, Nación dicta este abanico, esta ley, la Carta Madre, ¿no? En nuestra Constitución, dicta este principio básico que tiene que nuclear a todas las actividades de este país, para que luego las comunidades, las localidades, en el caso de ustedes, los municipios, adecúen todas las normativas para garantizar a cada ciudadano que vive en un ambiente sano, apto y equilibrado. ¿Y qué tiene que ver esto con las moléculas? Es el gran punto que terminó poniéndome a mí a explicar lo que voy a explicar ahora, que va desde una explicación levemente técnica, bien, que pareciera ser técnica, pero que yo de momento voy a citar algunas imágenes para que ustedes se den cuenta que es del sentido más común del que pueden utilizar mañana en su caso. Ustedes, si quieren, mañana yo les voy a dar una recetita muy básica para que vayan al Consejo Deliberante y le muestren cuál es el indicador más básico por el cual hay que legislar que los agroquímicos se alejen de nuestras vidas la mayor cantidad de metros posible. Cuando hablo de metros, hablo de miles de metros, ¿no? Yo estoy acá nuevamente, digo, porque desarrollé algo que publiqué en el año 2013 a partir de la Red UAS, que es la página de la Red Universitaria de Ambiente y Salud de la Universidad Nacional de Córdoba, ya no de la UTN, sino de la Universidad Nacional de Córdoba. Esto que se llamó con el tiempo la teoría de las tres derivas, que nuevamente no fue una publicación que se hizo en un paper científico, porque no fue mi interés nunca. Bien, mi interés, como lo digo en la mayoría de notas que me han hecho, hace poquito salió una nota para la revista Almagro, donde yo explico que mi interés nunca fue hacer un documento científico técnico. Mi interés fue, y mi objetivo, por ser parte de organizaciones sociales, por ser un vecino fumigado más, es traducir toda esta información en un lenguaje trivial, en un lenguaje de llegada popular, para que cualquier vecino o vecina lo tome, se empodere y le diga a sus legisladores, miren, a las moléculas les pasa esto. Y entonces ese documento está explicado, a un lenguaje popular, un lenguaje muy social que cualquiera puede interpretar. Ya si alguien no tiene la voluntad de interpretarlo, bueno, ya forma parte de otra esfera. Pero ese documento y varios que yo después saqué, hace poquito publiqué uno, que después voy a citar, donde yo hago una lectura crítica de estudios que viene usando el agronegocio para fomentar normativas que legislen zonas de prohibición de químicos de menos de 100 metros. Voy a hablar un rato de esos trabajos porque son muy importantes reconocer cuál es la trampa que nos han convidado técnica, ¿no? Una trampa técnica, un juego técnico
que termina dando sustento a una práctica contaminante. Porque vamos a ver al final de esta charla, les va a quedar muy claro que aplicar plaguicidas a menos de 1000 metros de una casa es por definición, contaminar esa casa. No hay forma, y este era el subtítulo que llevaba mi trabajo, un subtítulo que buscó ser contundente, no hay deriva controlable, no hay fumigación controlable. Ese va a ser el eslogan que les va a quedar al final. Para yo avanzar en este trabajo, cité muchísima bibliografía técnica y hice mis propios aportes, que están todos documentados en este trabajo, que ustedes si ponen en Google Marcos Tomasoni derivas, les sale el trabajo de las reduas y lo bajan y lo presentan donde quieren. Bien, y además de la veintena de videos que se pueden ver, de charlas que he dado como esta, en pueblos como el Ayacucho, en localidades como Ayacucho, hasta en la Cámara de Diputados de Entre Ríos, para programas de tele, para documentales, bien, siempre que se llega al debate de hasta dónde una ordenanza tiene que prohibir o alejar las aplicaciones plaguicidas, llegamos al gran punto de tensión de las ordenanzas, ¿bien? El gran punto de tensión de la legislación en Argentina sobre todo, y en el mundo también, gracias al lobby que ha hecho el agronegocios, es el metraje. Es un punto mínimo dentro del debate de un cambio de modelo de producción agrícola, que es el que al final deberíamos terminar charlando. Yo formo parte de RENAMA también, la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la agroecología. Formo parte también del movimiento de permacultura de Argentina, porque actualmente soy diseñador en permacultura, y ese es mi campo de trabajo principal hoy. Entonces, dentro de estos sectores también estoy muy relacionado con la antroposofía y la agricultura biodinámica. Voy a nombrar palabras que con el paso de la charla van a transformarse en puntos de apoyo muy fuertes para el debate de fondo, que sería un cambio de modelo productivo agrícola y cuanto no, o creo que más todavía abarcador, un cambio de paradigma del ser en este plano, del ser con la naturaleza, del ser con la ruralidad, del ser humano con la urbanización, de la interfase, del borde entre la ruralidad y la urbanidad. Estamos en un cambio de paradigma muy fuerte, que quien quiera caminarlo con garantías no lo va a poder hacer, porque todo cambio de paradigma es gelatinoso, es movedizo, y pasamos por estas instancias que duelen, que tensan, que dañan, pero en el final del túnel o al final de este camino, como ya no tan final, porque ya hay comunidades que lo han logrado, empezamos a reconstruir modelos de urbanizaciones, modelos de ruralidades nuevos, sanos, armónicos, con nosotros, con la naturaleza, con el futuro. Para llegar hasta ese punto, entonces, tengo que hablar de moléculas. Y esta es la parte que se me convidó fuerte a mí por ser ingeniero químico, por haber trabajado, como dije, en la ingeniería ambiental, que es un área dentro de la ingeniería bastante nueva en este país. De hecho, yo dentro de la UTN, yo digo como generación, mi generación fue la primer camada que en el 2005 estudiamos ingeniería ambiental como una materia optativa de 2 horas por semana en la UTN. A lo que con el tiempo se transformó en un eje y en una carrera de posgrado, ¿no? La ingeniería ambiental. Ante todo les pido disculpas por las penumbras en las que estamos, pero bueno, yo vivo en la ruralidad, vivo en un campo básicamente con energía solar, y en esta pieza en este momento, para que no esté revoloteando mi hija, me escondí acá, tengo iluminación con LED, y me di cuenta ahora con la charla de que la iluminación es muy bajita, así que bueno, les pido disculpas, pero total, no hay mucho para ver de este lado, así que están un poquito salvados. Bueno, les decía eso, y aparte, si no hay tanta imagen, ustedes se concentran en los conceptos. Les decía que vamos a hablar de moléculas. Mi trabajo, que hoy se conoce como la teoría de las 3 derivas, intenta con esta idea de 3 derivas, de graficar un momento en el que el agroquímico sale de la parcela y termina impactando fuera de la parcela. Este es el concepto de la deriva. Técnicamente, una deriva de un agroquímico es el movimiento de la sustancia desde el lugar donde se asperjó afuera del lugar donde se asperjó. ¿Bien? ¿Qué digo cuando digo fuera? Bueno, técnicamente, por vivir en una cultura de la propiedad privada, técnicamente sería cuando cruza el alambrado. Si esta parcela, este alambrado, es del dueño de la aplicación, cuando el agroquímico cruza el alambrado ya está en la parcela del lado, o empieza a viajar por la atmósfera y por el ambiente y se mueve a distancias siderales, como vamos a ver, estamos ante un fenómeno de deriva. Pero la deriva de aire no es la única que se reconoce también derivas de agroquímicos que salen de la parcela por tal vez medios líquidos, como por ejemplo las lixiviaciones.
Un lixiviado, imagínese usted, que se llama el lixiviado a los líquidos que se arrastran por gravedad en una parcela, bueno, junto con esos líquidos que son propiamente de agua, de escorrentías, de lluvia, van a viajar agroquímicos, una cuota parte de agroquímicos. ¿Y dónde van a ir? Tal vez a las napas freáticas, napas del lecho subsuperficial, del manto freático. Y se mueven, y las podemos terminar encontrando en agua de bebida, propio de alguna perforación de pozo. La mayoría de los pueblos como ustedes tienen el agua que viene de perforaciones freáticas, en algún caso muy profundas, en otro no tanto. Antiguamente, el campo en el que me crié yo, el agua que bebíamos salía de un molino a viento, el típico molino de estampa argentina, que tomaba de una napa que estaba entre 15, 20, 30 metros, muy cercana. Esas napas hoy están sacrificadas todas, en su mayoría, en nuestro país, en las cuencas que se aplican plaguicidas, porque justamente han ido lixiviando esos plaguicidas y se han quedado ahí. Y ya adentro del agua y con poca temperatura, como es la temperatura del subsuelo, se mueven muy poquito y la degradación ya es más baja, que tal vez lo que puede pasar en el ambiente por exposición a la radiación solar, a temperaturas, humedad relativa al ambiente. Ya vamos a ir hablando de todos estos temas. Luego el agroquímico también puede salir de la parcela por el polvillo ambiente, por la tierra que arrastra el viento cuando pasa por un campo, ¿no? El viento hace una erosión eólica, como se considera, y arrastra polvillo ambiente que después lo deja sobrenadando en la atmósfera, y en esas partículas de polvillo se encuentran agroquímicos. Trabajos que en Argentina hay vasto, hay muchísima bibliografía en Argentina producida por técnicos y técnicas de este país, por laboratorios de este país, tal vez encabezado por la principal figura que tenemos en la ciencia digna de este país, que es Damián Marino, que él encabeza un grupo, bien, de personas que trabajan muchísimo, desde muchísimos años, en la Universidad de La Plata para relevar y para medir y sacar fotos, todo lo que más pueden, de ríos, de arroyos, de lagos, de sedimentos, de lagos, de aire, de agua, de lluvia, ¿bien? Y vienen midiendo y encontrando agroquímicos en trabajos que son extremadamente abultados ya en esta casuística. Bueno, entonces decimos que el agroquímico sale de la parcela y se denomina deriva. Una vez que se fue del lugar donde se aplicó, se denomina deriva. Y esta idea de que hay tres derivas no significa, no existe como tal en el ambiente, es una forma gráfica que yo di, una idea, una imagen, para que podamos entender de que lo que pasa una vez que uno arroja el agroquímico al campo, está con una dinámica intensísima. Hay una dinámica que le pasa en estas sustancias intensísima. Entonces vamos a empezar a hablar de las primeras de estas derivas. Pero para hablar de derivas de agroquímicos, primero tengo que hablar de agroquímicos. Van a ver que mientras yo hablo de agroquímicos, poquitas veces tal vez deba hacer referencia a tal o cual sustancia. Vamos a nombrar las más conocidas: glifosato, atracina, clorpirifos, deltametrinas, hipermetrinas, el endosulfán que ya está fuera de mercado, ahora el glufosinato, 2,4-D, la treintena de sustancias más usadas en este país. Para la teoría que yo desarrollé, poco influencia qué tipo de agroquímico es. Es decir, todos los agroquímicos van a sufrir lo que yo les voy a contar a continuación y a ustedes les va a ser muy simple entenderlo también. Pero hablar de agroquímicos me lleva a mí a poner a mi imaginación a trabajar, porque los agroquímicos no son visibles a los humanos. Si yo tomase una gotita de agroquímico, imagínense que ya empezamos a imaginar la máquina asperjando sobre la parcela, ¿bien? La palabra fumigación sabemos que tiene que ver con esparcir un gas, entonces me acuerdo de los debates, allá los primeros debates se corrían del lugar, el agronomía se nos corría del lugar el debate porque no se dice fumigación, se dice aspersión, bueno, sí, pero los pueblos se quedaron con la palabra fumigación, así que técnicamente le vamos a llamar a todo fumigación, aunque la palabra fumigación viene de humo, y sí, fumigación técnicamente era arrojar un vapor gaseoso, y una asperjación líquida es una pulverización. Bueno, imagínense que viene la máquina, el mosquito, el famoso mosquito, podemos hablar del avión también después, y en esos picos que tiene la punta del botalón, en ese arco gigante que abre, esa mano gigante que abre, va asperjando y genera un abanico de tamaños de gotas. Estos tamaños de gotas es algo que el aplicador tiene que estudiar mucho, porque cada pico, vienen muchos distintos tipos de pico para hacer que la aspersión tenga geometrías distintas, cónicas, más abiertas, más cerradas,
con contorno, sin contorno, bueno. Al margen de todo eso, que técnicamente para el que aplica es la base de la aplicación, es la base de la que le garantiza el éxito de la aplicación, ya vamos a hablar un poquito de por qué. Lo que quiero contarles primero es que se asperjan un abanico de tamaños de gotas. Nunca es el 100% de las gotas iguales, ¿no? Hay la mayoría de gotas, en lo que uno consideraría una campana gaussiana de distribución, no, olvídense del término, lo digo porque así nos parecemos más que la charla tiene rigor científico. La mayoría de gotas tiene un tamaño medio que se considera, vamos a pensar que una aplicación de un herbicida, estamos requiriendo un tamaño de gota de 100 micrones. 100 micrones, ¿qué es una medida para un tamaño de gota? Entre 100 y 200 micrones es una medida para un tamaño de gota. Es 100 micrones, sería la décima parte de un milímetro. Así que piensen en el milímetro de la regla, divídanlo en 10, y la gotita esta de 100 micrones, que ya es una gota grande, bien, para una aplicación, 100 micrones es una gota grande, una gota pesada. Tal vez las más pesadas llegan a tener 200 micrones. Si hay algún aplicador o aplicadora por acá, levante la mano y me lo cuente, y es más o menos así. 200 micrones, entonces sería el 20% de un milímetro de ancho, ¿bien? Imagínense una gotita redondita cayendo con ese tamaño, ya que ya eso es pesado para una aspersión. Llega a haber gotitas de 5 micrones en ese abanico de tamaños, que no son las más preponderantes, pero que las hay, ¿no? Por una cuestión de vuelta, de distribución estadística gaussiana, un porcentaje de las gotitas tiene, un 10%, un 5%, tienen la medida más chiquita de todo, que puede llegar a ser 5, 10 micrones. Estamos hablando entonces de la 5 micrones, sería agarrar un milímetro, partirlo en 1000, 5 partes de eso. ¿Bien? Es extremadamente chiquito. Tal vez esa gotita pueda ser visible al ojo humano. Pero lo que yo les quiero decir es que esa gotita, que en su mayoría es agua, porque los agroquímicos están diluidos en agua, si yo quisiera observar el glifosato ahí adentro, yo debería agarrar esa gota y ampliarla al tamaño de toda la ciudad de Ayacucho. Si yo agarro una gota y la llevo al tamaño de toda la ciudad de Ayacucho, una molécula de glifosato sería el tamaño de una aceituna. Ahora volvamos con la imagen. Con esto que digo, que los agroquímicos no son visibles al ojo humano. Bien, son sustancias que tienen un tamaño integrado por entre 10 y 30 átomos, forman moléculas que no se pueden ver al ojo humano. Y esto va a ser muy importante que yo lo diga con este tono casi gráfico, porque parte de estos estudios que quieren hacernos creer que los agroquímicos no vuelan más de 20 metros, de 25, de 64 en algunos casos, tienen que ver con que aplicaron técnicas de demostración que son solo visibles, como vamos a hablar después de la tarjeta hidrosensible. Bueno, estos agroquímicos, entonces, que yo asperjo en una parcela, vamos a empezar que tengo que me llaman para aplicar, yo tengo el mosquito. La mayoría de aplicaciones son en temporadas estivales, cálidas, de calor, como son estos días. Entonces, yo llamé deriva primaria a el movimiento de estas sustancias que se dan al momento en que está la máquina trabajando, ¿bien? Está la máquina pulverizando, y en ese momento, si hay corrientes de aire, brisas o vientos, va a arrastrar una cuota parte de estas gotitas más chiquitas. Porque estas gotitas más chiquitas no tienen tiempo de caer en el suelo, ¿bien? Van cayendo tan despacito por ser tan chiquititas, que una cuota parte, 5, 10%, 20%, según las condiciones de la velocidad de la máquina, la velocidad de la brisa, el calor ambiente, mejor dicho, la temperatura ambiente, la humedad relativa ambiente, estas gotitas se van a ir. Y algo que es más jodido todavía, una palabra muy interesante que es muy técnica, es que una parte de estas gotas se va a evaporar. Si usted imagínense la gotita incluso más gordota, la de 100, 200 micrones, que va cayendo, imagínense ahora como una pelota grande que va cayendo, su superficie en contacto con el aire va a evaporar una cuota parte de esa gotita. De vuelta, ¿por qué? Y bueno, porque como la mayoría de aplicaciones son en temporada cálida, al agua y a los agroquímicos les gusta estar en el aire, evaporarse. Tiene una tendencia a evaporarse, una tendencia termodinámica a evaporarse. Algo así como es propio de su caracterización físico-química. Bien, entonces una cuota parte de la aplicación, mientras está trabajando la máquina, va a terminar moviéndose por el viento o el aire en caso de que haya viento, o pasando a fase gaseosa y moviéndose propia de las temperaturas y la humedad ambiente. Estas cosas el que aplica lo sabe. Hasta acá no estoy diciendo nada nuevo para nadie, ni siquiera para predecir, ni siquiera para crear, ni siquiera para la cámara de aeroaplicadores. Todo el mundo que aplica estudia
esta fenomenología, esta relación que tiene la aplicación con el clima, con la fisicoquímica de la molécula, con la característica del botalón de la máquina, con la velocidad de la máquina. Entonces, por eso la persona tiene que hacer un curso que se renueva todos los años, tiene que tener una máquina que esté chequeada, que haya pasado inspecciones de máquinas aplicadoras cada 2 años, sobre todo en todas las provincias le pasa esto. Esa aplicación tiene que estar controlada o fiscalizada por la comuna o por la municipalidad, tiene que estar la receta fitosanitaria firmada por ingeniero agrónomo. ¿Para qué? Para controlar, entre comillas, para sostener que el grueso de la actividad esté, digamos, hecho en forma prolija, lo cual no garantiza que la deriva no se dé, pero sí la minimiza. Y para esto existen lo que se llaman las buenas prácticas agrícolas, ¿bien? Esas famosas BPA para la aplicación de plaguicidas tiene que ver con esto, con conocer, entender toda esa fisicoquímica que les relaté recién, mucho más en detalle, para hacer que la aplicación sea eficiente en términos de que la mayor cantidad de agroquímicos peguen el blanco, en la planta o en el insecto o en el hongo para el cual yo lo tire, y no se me vaya fuera de la parcela. Créanme, no hay un interés mayor en cuidar el ambiente, sino sobre todo en el económico, porque si yo genero derivas grandes, una deriva es una pérdida de dinero, de producto efectivo, ¿no? Yo el agroquímico tengo que comprarlo, entonces, y año a año, los costos de estos insumos son en dólares, aumentan mucho más, entonces queda la producción muy sensible relacionada con los costos de estos productos. Entonces, por ello, el aplicador, la aplicadora, el ingeniero agrónomo, el ingeniero agrónomo, el productor, la productora, tienen que saber esto en detalles para que el porcentaje alto de agroquímico dé en el blanco. Pero aún con todo a favor y entendiéndolo todo muy bien, este porcentaje de efectividad relevado por el agronegocio nunca suele superar, para el caso de un herbicida, que son los más efectivos, nunca suele superar el 35 al 40%. Y es lógico, imagínense, hay una parcela. Yo tengo que matar yuyos. El yuyo no me ocupa el 100% del campo. El yuyo me ocupa de superficie, según en qué estadio esté, 40, 50%. Entonces, el agroquímico que yo voy a asperjar va a dar en el blanco y va a matar estas hierbas en una relación proporcional de superficie. Así que si la hierba me está ocupando el 40% de superficie, porque la tengo que matar en un estadio bajo para que no me consuma mucho de agroquímico, el otro 60% de agroquímico terminó pegando en lugares que no está la planta. Suelo, rastrojos, ¿bien? O queda en el aire. Pero es bastante lógico. Ahora imaginémoslo para insectos. ¿Cuál es la superficie expuesta de la sumatoria de los insectos en la parcela? 1%, 2, 5%, 10%. Queremos que estamos en la parcela llena de sapo, voy a decir una locura, ¿no? Nunca supera el 5%, el 1%. Entonces el 98% de lo que yo asperge no va a dar en los bichos, no va a tocar el bichito, ¿bien? Entonces, eso ya está, eso queda sobrenadando, queda pegado al campo. Y es esta deriva primaria, la que, como digo yo, está relevada por las buenas prácticas de agricultura, están reconocidas, buscan, de nuevo, proteger la economía de la aplicación, y es de vuelta, es mejor conocerlas que desconocerlas. Si bien yo después voy a hacer una crítica sobre el límite de las buenas prácticas agrícolas, no digo que estén mal ni que estén bien, solo que tienen un límite para entender la problemática ambiental, tiene un límite conceptual muy básico, que ustedes después al final se van a dar cuenta. Esta deriva primaria es importante, hay que reconocerla, y es de la que habla el agronegocio. Todos los estudios que el agronegocio presente en cualquier caso de disputa de legislación ambiental tienen que ver solo con estudios de deriva primaria. Que es decir, hasta dónde podría llegar una gotita de agroquímico, no el agroquímico, sino una gotita de pulverización, según si se afecta por vientos máximos o mínimos, según si se afecta por temperaturas ambiente máximas y mínimas, según si se afecta por humedad relativamente máxima y mínima. En general no hay estudios de derivas que aborden más de esas 3 variables. Y en la dinámica de una aplicación hay muchísimas variables, ¿no? Está también la presión relativa ambiente, está la reversión térmica, que yo voy a hablar un ratito. Está la velocidad de la máquina, que también se aborda, pero por lo general, la mayoría de trabajos de derivas están solo enfocados en la deriva primaria, que estudian una gota, que en la mayoría de los casos se simula un túnel, se hace asperjar en una punta del túnel y se pone un ventilador del otro para simular una velocidad de viento, ¿bien? Una dirección de viento concreta sobre la gotita, y se mira hasta dónde llega esa gotita. Y eso es todo, o lo más lúcido que hay de lo que está bien hecho. Después voy a hablar de lo que está
intencionalmente mal hecho respecto a estudios de derivas. Pero bueno, siempre se aborda de deriva solo en ese contexto, en lo que es deriva primaria. Para que ustedes sepan, un aplicador no puede aplicar si la humedad ambiente está por abajo del 60% y la temperatura ambiente está por encima de los 25 grados, algo que es muy común en todo el verano. Por eso se aplica de noche y de tardecita. Si ustedes me preguntan cuándo es mejor aplicar, y yo le diré que a las 3 de la mañana sería lo ideal. Lo que pasa es que ya ahí estamos casi frente a una práctica ilegal, ¿bien? De ocultamiento, que tiene que ver sobre todo por la problemática que generó con el tiempo las aplicaciones de plaguicidas para los vecinos afectados, los vecinos y las vecinas afectadas. ¿Pero por qué a esa hora? Y bueno, porque a esa hora está la menor temperatura del verano y suele haber una alta humedad ambiente por esta baja de temperatura, lo cual estabiliza la aplicación. Porque ¿qué pasa? Si yo aplico con humedad ambiente baja, abajo del 60%, como dije antes, la gota mientras va cayendo se va evaporando, porque el clima está muy seco. ¿Por qué se evapora? Por lo mismo, por lo que ustedes tienden la ropa al sol. No es por el sol directo que la ropa se seca, si bien el sol es un factor de secado. Es porque como el aire tiene menos humedad que la ropa, ¿bien? Por una cuestión de inercia, de entalpía, la gotita saturada dentro de la ropa quiere irse al aire que está vacío de gotas, ¿bien? Que tiene menos gotitas. Lo estoy diciendo muy burdamente, técnicamente tiene otros conceptos esto, pero no se queden con esa idea. Solo sepa que si ustedes dejan una ropa tendida, aunque sea adentro sin que le dé el sol, se va a secar porque las gotas se quieren ir al aire donde tiene menos humedad. Bueno, cuando los días son de humedad relativamente muy baja, la gotita, mientras va cayendo el botalón, que son 80 centímetros, 70, antes de tocar el suelo, una parte se evaporó. Eso es pérdida de aplicación, pero sobre todo, y por sobre todo, es poner agroquímico en fase gaseosa. Y acá es donde tenemos uno de los grandes problemas de las contaminaciones con plaguicidas. Avanzo un poquito para graficarlo más. Cuando se va a la máquina, el avión o el mosquito, con los aviones hay un problema muchísimo más grande. ¿Cuál es el problema más grande con los aviones? ¿Y por qué una directiva de la Unión Europea ya en el año 2008 sugirió prohibirlo en toda la Unión Europea? Una directiva sugirió, ¿no? No digo que se prohibió, la directiva lo sugirió. ¿Por qué? A las aplicaciones aéreas. ¿Por qué? Porque los aviones tienen varios puntos que los hacen más contaminantes en términos de volatilización de agroquímicos. ¿Cuál es? El avión tiene que cargar muchísimo menos volumen de botalón, de carga de agroquímicos netos, que un mosquito terrestre. Y eso los obliga a concentrar un poquito más el producto. Y además tienen que aplicar de muchísima más altura, 3, 4 veces más altura que un aplicador terrestre. Entonces la gota está más concentrada, tiene que ser más chiquita y tiene muchísimo más tiempo para evaporarse. Entonces toda aplicación aérea, por definición, va a volatilizar, va a pasar a fase gaseosa una cuota parte mayor de agroquímicos que lo que hace una aplicación terrestre en deriva primaria. Vamos a ver ahora que para deriva primaria es lo mismo si lo tiraste 10 metros, 5, 3 o 2. O si lo tiraste con un hilo, como se hacía antes, con una soga, como se hacía antes. Porque ¿qué pasa? Se va el mosquito, se va el avión, y el campo quedó todo asperjado. En el mejor de los casos. Cuanto no, una cuota parte, como yo dije, ya pasó a fase gaseosa, porque la gotita cuando iba bajando se evaporó una parte. Ese campo asperjado, cuando se va la máquina, se va el aplicador, se va el municipio, se va la policía, que ahora sale a custodiar aplicaciones, queda el campo expuesto a, nuevamente, temperaturas altas, humedad relativamente baja, radiación solar, disminución de la presión relativa al ambiente, propios de cualquier clima, de cualquier momento del año, pero sobre todo las temporadas estivales. Entonces, todo ese agroquímico que quedó en forma de gotitas mojando el campo, pasa a fase gaseosa. Todo, absolutamente todo. Lo que no dio en el blanco y mató en ese momento, bien, eso es lo que queda, no digo todo, el grueso de esa aplicación. De hecho, los estudios que yo presento en mi trabajo demuestran que hasta el 90% de la aplicación puede pasar a fase gaseosa por deriva secundaria luego de que se fue la máquina. Y este es el principal problema de la aplicación que hace que toda aplicación de agroquímicos sea incontrolable. Pero esto se da nuevamente, como dije, por acción del aire, del clima, del sol, de las variables atmosféricas y de la fisicoquímica de la molécula del agroquímico, algo para lo cual el ser humano no tiene nada que hacer. Ahí no hay ninguna buena voluntad
ninguna buena predisposición, ni ninguna buena práctica agrícola que pueda garantizar que el 100% del agroquímico que se arrojó en una parcela no va a pasar a fase gaseosa por acción del clima. Bien, entonces como esta deriva secundaria es solo función del clima, toda aplicación de plaguicidas es incontrolable por definición. Quien quiera negar esto tiene que demostrarlo. Nadie hasta ahora ha podido demostrar ni negar este concepto. Hay algo muy simple. Agarren ustedes en este momento, que es de noche, mientras yo estoy dando la charla, lo iba a hacer, pero como la cámara frontal de mi celular tiene muy baja definición, no tiene sentido. Pero si están alguno con un aspersor, con un ¿cómo es? Pulverizador cerquita, estos que usamos para los vidrios, para limpiar los vidrios, pónganle agua, rocíen cualquier planta de su patio y contabilicen en cuestión de minutos cuánto tarda en evaporarse. Al sol directo y sin sol directo. Vean, yo esta tarde lo hice, acá tenemos temperatura ambiente de 35 grados. Seguramente en Ayacucho hoy alguien aplicó. No debe haber habido 35 grados en Ayacucho, tal vez debe haber habido 27, 28, 29, 30. Es lo mismo. Es más, si aplicó a la mañana porque quiso ser respetuoso de las buenas prácticas agrícolas, el agroquímico, la parcela esperjada a las 2 horas lo agarró al mediodía con temperaturas que llegan a los 30 grados y todo pasó a fase gaseosa. Hagan la prueba ustedes, pero con agua, que el agua tiene menos volatilización, menos índice de volatilidad que los agroquímicos. Cuando digo volatilidad, digo la tendencia a pasar al aire. El agua tiene menos tendencia a estar en el aire que la mayoría, que el 99% de las moléculas de agroquímicos, ¿bien? Porque las moléculas de agroquímicos forman parte del mundo de las moléculas de la química orgánica que tienen entre 10 y 30 átomos. Son moléculas, todas en su mayoría exactamente iguales para este enfoque, que les gusta muchísimo más estar en el aire que en el agua y en el suelo. Digo esto que son las tres principales matrices que tiene el ambiente. El ambiente tiene 4 principales matrices: aire, suelo, agua y biodiversidad, seres vivos. Bien, entonces los agroquímicos se quedan pegados o en el suelo, o en el agua, o en el aire, o se quedan pegados a los seres vivos, plantas, vegetales, animales. Los tenemos en la piel, lo comemos después cuando comemos carne, lo comemos cuando comemos vegetales. Bien, estas 4 matrices principales del ambiente, que son las que se van relevando para entender y dimensionar una afectación de tipo de contaminación con esta sustancia. Yo doy por sentado que estas sustancias son todas tóxicas, ¿no? Si alguien quiere pasar ese debate, que para mí es un debate de la época de las cavernas, si los agroquímicos hacen bien o mal, yo me remito solamente a la definición que le da el que los vende. El productor, el que lo envasa, le pone un marbete con una calavera y 2 tibias. Así que para mí, ya como él me lo dice, yo le creo a Don Monsanto, a Don Syngenta, a Don Chemical, que son venenos. Así que yo esa discusión ya no la quiero dar. No soy técnico especializado en toxicología, pero el vendedor me lo está diciendo. Además, es más, sepan que en las buenas prácticas agrícolas se obliga a que el que maneja el mosquito, el aplicador, tiene que ir con un mameluco entero que no le deje ninguna parte del cuerpo expuesta al aire, porque los agroquímicos se absorben muy bien por piel, por tejidos de los ojos, tejidos conjuntivos, por boca, ni hablar, pero más por piel. Es más, se absorben mejor en el cuerpo por piel que por boca. Así que vean, el que va arriba de la máquina tiene que ir casi como un astronauta, todo cubierto con guantes de nitrilo por lo menos, botas, bolsego. Desde que abre el bidón de agroquímico y carga en el botarón el caldo, tiene que estar vestido como un astronauta, ¿no? Qué raro. Dice eso para el que va arriba y para el que quedamos abajo respirando no nos da ninguna opción las buenas prácticas. Pero bueno, acá estamos entendiendo cómo funcionan las moléculas. Andaba yo por la deriva secundaria, esta que se genera cuando se va la máquina, ya no hay nadie, entonces nuevamente por acción de las variables climáticas, todas descritas minuciosamente en mi trabajo, el agroquímico pasa a fase gaseosa y llega a la tardecita noche. Y acá tenemos la gran dinámica del 99% de los días del año. Cuando se va el sol, y hasta 3 o 4 horas después que se fue el sol, y antes de que salga el sol, al otro día, se da un fenómeno que se llama reversión térmica en la atmósfera, muy estudiado por la ingeniería ambiental porque es uno de los principales problematizadores de toda contaminación, sobre todo la industrial, ¿no? ¿Qué pasa? A esas franjas horarias, antes que salga el sol nuevamente y después que se fue, se da un fenómeno atmosférico por el cual las capas de aire que están en contacto con el suelo, quedan inestables, quedan sin gradiente de temperatura, es decir que a 10, 5 grados y el ras del suelo hay la misma temperatura, entonces nada se mueve, el aire queda quieto.
todo lo que nada, todo lo que flota, para hablar de conceptos triviales nuevamente, ¿no? En el aire en ese momento no puede ni descender, ni subir, ni difundirse. ¿Bien? No puede diluirse, queda concentrado a ras de nuestras narices. Y es ese fenómeno de reversión térmica el que complejiza toda la deriva secundaria, porque yo les dije que hagan de cuenta que la máquina aplicó a la mañana o aplicó a la noche. Revolatiliza el agroquímico, llega el frío de la noche, condensa, se forman las gotitas que después vemos a la mañana como neblina, es una nebulización, es decir, la humedad ambiente cuando el aire se enfría, vuelve a generarse una nebulización, gotitas muy chiquitas que vuelven a atrapar a los agroquímicos ahí. Bien, y ahí tenemos una fumigación flotando a ras del suelo, moviéndose con reversión térmica kilómetros. Cuando digo kilómetros es real, está relevado que hay derivas de agroquímicos, derivas secundarias, que han podido mover estelas de 2,4-D 20 kilómetros. Dicho por mí, dicho por estudios de simulación, dicho por aplicadores. Te recuerdo en Peguajó cuando termino de explicar esto y salta del fondo un tipo y dice, no, usted lo que está diciendo está equivocado, se ha quedado corto. Yo soy aplicador y yo mismo vi derivas generadas por mí, derivas secundarias, de 20 kilómetros, estelas que corrieron y corrieron y corrieron. Cuando ustedes a la mañana vayan en el auto por los campos, antes que salga el sol, y ven esa neblina que está a 1 metro del suelo, eso es un efecto de una deriva secundaria, y ahí están guardados todos los agroquímicos de todo lo que se asperjó en la zona el día anterior, o una buena cuota aparte, para no ser exagerado, ¿bien? Esta deriva secundaria, que vean mi trabajo, hay una simulación, una herramienta que se usa mucho en la ingeniería ambiental, que es simular, generar con variables reales lo que podría haber estado pasando con una nube tóxica de agroquímicos al lado de Barry Tuzango, una prueba que se usó para el juicio de Barry Tuzango en el 2012. Hay simulado, y digo que es muy lindo porque es muy gráfico ver cómo se dan una nube, ¿bien? Con zonas coloreadas según la probabilidad de encontrar el agroquímico, ¿bien? Es una forma gráfica de entender lo que es muy básico. Más básico que vayan de acá un rato y pulvericen. Yo lo hice esta tarde, porque estaba comenzando para darle la charla ahora, pulvericé arriba de una planta, una maceta que tengo ahí, y estaba adentro de mi casa. Lo hice a propósito. Pulvericé con agua, bien la macetita, y contabilicé con el reloj. Puse el cronómetro. ¿Cuánto tardaba en evaporarse esa agua? Tardó 10 minutos. Está bien, hoy fue un día caluroso, pero estaba dentro de mi casa. Imagínense cuántos minutos podría durar una pulverización a cielo abierto, bien, con sol directo. Minutos, 5. Díganle a un aplicador, amigo, por favor, me hace esta gauchada. Después que terminé de aplicar, vos que tenés el traje espacial, puedes quedarte un ratito en la máquina, 10 minutos, y caminar un ratito el campo a ver si seguís viendo las gotitas apercadas, y decime vos cuánto tiempo tardás en ya no verlas. Bueno, en los días fríos tal vez tardemos horas, 1, 2, 3, no más de eso. Pero en los días cálidos como estos es cuestión de minutos que el agroquímico que se asperjó y luego de dar en el blanco, lo que no dio en el blanco, pase a fase gaseosa. Esta la deriva secundaria se lleva hasta el 90%, digo hasta, en algunos casos mucho menos, hasta el 90% del agroquímico por vía gaseosa, por el aire, lo mueve a distancias kilometrales, según si se afecta o no por reversión térmica, que en el 90% de los días, como yo le dije, hay reversión térmica. Es más, la reversión térmica es algo que todos ustedes tienen identificado. Si en la zona de donde me estén escuchando hay algún basural, que claramente había y muchos, o si no tienen, recuerden cuando había basural y se quemaba, porque los basurales se autoincineran también. Si los basurales a cielo abierto, si están mal, que por lo general todos están mal dispuestos, generan autoincineración y por lo general a la tardecita noche sentíamos los olores del basural. Y eso no era que a esa hora se quemaba, eso es que a esa hora el humo, que son partículas en su mayoría sólidas, pero también VOX, compuestos orgánicos volátiles gaseosos, que son los VOX, los compuestos orgánicos volátiles de los humos, de los olores de los humos, de las combustiones, son de la misma familia química que los agroquímicos. Son moléculas entre 10 y 30 átomos que viajan con la misma dinámica. Entonces, si ustedes sienten esos olores a la tardecita noche y antes que salga el sol, es porque están afectados por una reversión térmica. Entonces, piensen ustedes, ¿hasta dónde han sentido el olor más distante? O si tienen cerca un feedlot, una industria problemática, una industria que genere olores, alguna planta de tratamiento de efluente que tenga un piletón a cielo abierto que genere olores. Piensen a qué distancia está y ahí van a darse cuenta cuál es la distancia que se da la deriva de un agroquímico. Porque, de nuevo,
A donde llega un olor, llega un agroquímico, porque son la misma familia química. La familia química de los olores, por ejemplo, los olores de un feedlot, que son mercaptanos, amidas, son la misma familia química, moléculas del mundo de la química orgánica de entre 10 y 30 átomos, que se comportan igual en la atmósfera que los agroquímicos. Bien, unas matan insectos y otras no, pero para la dinámica que le estoy contando se comportan igual. El humo, que son partículas sólidas, mitad con compuestos orgánicos volátiles, se comporta bastante semejante a los agroquímicos. Puede llegar tan lejos como un agroquímico. ¿Bien? Entonces, hasta donde sienten un olor, si ustedes dicen, che, tiene razón este loco, acá hay cerca una, no sé, una fábrica de lo que sea, un feedlot que genera olores a chancho, y hasta 5 kilómetros, y cuando hay viento de ese lado, yo a la tardecita los siento a los olores. Bien, si hasta ahí llega ese olor, hasta ahí llega un agroquímico. Por eso les digo que los agroquímicos con deriva secundaria pueden llegar hasta 20 kilómetros. Hay un estudio que está en mi trabajo relevado de Syngenta, que es una simulación matemática muy simple. Cuando digo muy simple, digo muy limitante, que demuestra que la gotita más chiquita de una aplicación de plaguicidas podría llegar por deriva primaria a 4.800 metros. Bien, es una simulación de Syngenta, pero ténganlo como un numerito para entender algunas cosas. 5.000 metros. Bien, mirá lo que me está diciendo el tipo, que Syngenta se demostró a sí mismo que llega a 5.000 metros una gotita. No estoy hablando de vapores gaseosos, estoy hablando de la gotita. Bien. Ahora debería hablar de derivas terciarias, que no son las más problemáticas, pero es que son movimientos de los agroquímicos que escapan de las parcelas aparejadas hasta un año después de la aplicación o más. Claro, ¿qué pasa? Una cuota parte de los agroquímicos quedan adheridos, quedan como pegados por cargas electrostáticas, como por partes que tienen las moléculas como si fueran imancitos, imanes, quedan imantadas con poros en el suelo, poros en los rastrojos, quedan pegaditas y quietitas, una cuota aparte, 10%, 15%, ahí hay estudios muy interesantes de esto, y estudios acá en el INTA Manfredi, estoy hablando del año 2010, me parece que era, de glifosato en suelos, que demostraba que hasta el 14-15% de algunas aplicaciones en suelos como los de Manfredi, que son suelos limo-arcillosos levemente, según también las concentraciones de calcio, magnesio, hierro que tenga un suelo, estas moléculas del mundo de los agroquímicos quedan más o menos tiempo, bien, adheridas a estos lugarcitos, estos nichos que encuentran en sustancias sólidas del suelo, ¿no? De vuelta, partículas de arcilla, la arena no tanto, pero la arcilla tiene mucho poro, rastrojos, bien, material óseo, microóseo que quede distribuido por el suelo, quedan adheridos y pasado X meses, 2, 3 meses, 4, un año, se despegan y vuelven a quedar a merced de la dinámica del aire, y se mueven con el aire y van arriba, se mueven con el movimiento vertical de las capas de aire y llegan a distancias muy altas. Luego el aire, en las capas más altas del aire, por dinámicas atmosféricas, se mueven en el sentido de rotación del planeta y tal vez a 30, 40, 100, 200 kilómetros de Ayacucho vuelven a caer o por acción de un viento o por el movimiento nuevamente vertical del aire, propio de temperaturas y de corrientes convectivas, o con la lluvia, ¿bien? Llueve y descienden los agroquímicos en una parcela que tal vez a 100 kilómetros donde yo las apliqué, a 1000 kilómetros donde yo las apliqué, ¿bien? Y así encontramos agroquímicos en el Sahara, hemos encontrado agroquímicos, no yo, ¿no? Pero la humanidad, la ciencia ha encontrado agroquímicos en polvillo ambiente del Sahara, ha encontrado agroquímicos en tejido adiposo de animales del Ártico, de la Antártida, ha encontrado agroquímico en hielo del Ártico, agroquímico en el Amazonas, y así encontramos agroquímico donde nadie aplicó, donde no hay ninguna práctica tan mala, tan desprolija, para hacer que un agroquímico llegue hasta una distancia tan sideral, tan lejana. Bueno, esto es propio de las derivas terciarias, que yo nombré terciarias, son propias de estudios que están, digo, son propias de dinámica que están relevadas y estudiadas. Ya en el año 99, un técnico, un científico de la atmósfera norteamericano, Jacob, 99, ¿no? Demostró que un agroquímico llegaría de Ayacucho a Australia en 2 semanas. Vamos a hablar entonces de distancia. ¿Quieren que hablemos con la gente que está proponiendo que un agroquímico no llegue a más de 25 metros? ¿Qué diría del estudio este de el doctor Jacob, de que un agroquímico llega desde
Ayacucho hasta Australia, es decir, de cualquier punto del planeta al punto distante contrario, en solo 2 semanas, por estas dinámicas de que el agroquímico sube con las capas del movimiento vertical de la atmósfera, llega hasta capas muy altas, se mueve en el sentido de rotación del planeta y baja nuevamente por algún otro fenómeno en la otra punta del planeta a las 2 semanas. ¿Bien? Habría una cuarta deriva que tendríamos que hablar, que seguramente debe importar mucho menos en el momento de hablar de normativas de este tipo, como sería la deriva cuaternaria que se da por los agroquímicos que llegan hasta nosotros por medio de los alimentos procesados, ultraprocesados, por medio del algodón, de pañales, de tampones, de toallas, de algodón de gasas, ¿bien? Toda la serie de agroquímicos que termina pasando la cadena industrial y llega hasta nosotros, hasta nosotros en términos de consumidores. Incluso cualquier persona que vive en el microcentro porteño hoy puede llegar a tener 3 agroquímicos en sangre, seguramente, como se testió en su momento, propio del consumo industrial, ¿bien? Esta es una cuarta deriva que habría que poner nombre y apellido también. Hay muchos relevados en los trabajos de Soledad Barruti, a través de entender cómo la cadena alimenticia actual nos está recargando como consumidor, y bueno, en este punto ya es donde la palabra agroecología se transforma no solamente en una urgencia para los productores y productoras, sino en una urgencia para un país que quiere dignarse a comer sano. ¿Cómo es esta idea de que tenemos la abundancia suficiente para alimentar supuestamente a 400 millones de habitantes y nosotros comemos agroquímicos, comemos sustancias tóxicas? Es una medida es una lógica un poco paradigmática, cuanto no para mí descabellada, contradictoria, que también tiene que hacernos repensar mucho. Podríamos terminar hablando del modelo claramente, abrir el debate ahora. Espero que haya quedado muy en claro estas dinámicas. Vean que me fue muy simple explicarlas casi sin meterme en el detalle de cada agroquímico en mi trabajo. Hay algunos detalles, se nombran algunos en particular. Hay trabajo en este país de todo tipo, relevando el movimiento de estudios de agroquímicos, de glifosato en aire, en polvillo ambiente, en lluvia, en el río Paraná, atracina, clorpirifos 2,4-D, relevados en todas las matrices, ¿bien? Todas apoyan esta teoría, Me gustaría cerrar, antes de dar la palabra, con contarles por qué desde algún sector se nos propone que una normativa que prohíba la aplicación terrestre a 25 metros, como creo que está pasando en Ayacucho, para aplicaciones terrestres y 100 para aéreas, puede llegar a tener un mínimo de sustento técnico. ¿O cuáles sustentos se han usado? Bueno, desde el año 2012, el Ministerio de Agricultura de Nación, junto con muchísimas instituciones y organizaciones del agronegocio, desde Cámara de Agroaplicadores, Colegio de Ingenieros Agrónomos de Buenos Aires, de Córdoba, facultades, agronomía, el CASAFE, la Cámara de Expendedores de Agroquímicos, quienes se benefician con el lucro de estas actividades, hicieron un trabajo que usan para fundamentar esta, para mí, no certeza de las derivas. Y lo que hicieron fueron una serie de demostraciones a campo, poniendo un mosquito, una máquina aplicador terrestre, a tirar agua, ¿bien? Frente a un público que se lo puso como juez de la aplicación, y detectando la aplicación en unas tarjetitas que son blanquitas o rosaditas, que se llaman tarjetas hidrosensibles porque cambian la coloración cuando toque el agua, ¿bien? Entonces ponían a la gente a mirar y a demostrarle que las derivas de los agroquímicos no superaban en ningún caso 11, 12, 15 metros, y a demostrar con esta técnica extremadamente falaz e incompleta que los agroquímicos luego de los 15 metros ya no se veían en las tarjetas hidrosensibles. Con todo lo que yo expliqué, creo que queda bastante claro que esta demostración, cuanto menos, debería ser irrisoria, muy lejos de ser un fundamento para seguir aplicando a 25 metros de nuestros hijos y nuestras hijas, a 25 metros de nuestros abuelos y abuelas, de una escuela rural, de un hospital, porque esta técnica no puede explicar nada de lo que le pasa a un agroquímico que no es visible al ojo humano, no puede explicar nada de la revolatilización del agroquímico, no puede explicar nada de los fenómenos que afectan la reversión térmica, no puede explicar la deriva ni primaria, ni secundaria, ni terciaria, no puede explicar nada, porque lo único que puede explicar esa técnica es
¿Qué le pasa a una gota que se ve en una tarjeta hidrosensible? Bien, es totalmente descabellado, cuanto no en algún momento deberemos avanzar con alguna inspección bien certera de quiénes fueron los técnicos y las técnicas que promovieron ese estudio para seguir poniendo a las poblaciones en contacto con los agroquímicos. No fue el único, hubieron más estudios. Hay otros estudios realizados en INTA Oliveros que también se usan como fundamento en causas judiciales. Lo digo esto con conocimiento de causa porque yo formo parte de varias causas judiciales aportando esta teoría y aportando algunas simulaciones sobre derivas, nuevamente para tratar de legislar el cuidado de la salud de las poblaciones. Se hicieron simulaciones de derivas de agroquímicos con sulfato de cobre. Para que ustedes entiendan, el sulfato de cobre es una molécula, una sal de la química inorgánica, algo que sería totalmente lejano en comparación con la química orgánica del mundo de los agroquímicos, y se midió hasta dónde llegaba el cobre metálico, porque el sulfato de cobre, una vez puesto en agua, en el caldo con el agua, se separa el grupo sulfato por un lado y el catión cobre más 2 por otro. El catión cobre más 2 es como una bolita, porque es un ion, es un catión, es un átomo con carga positiva, ¿bien? Así queda como una bolita de un imán, ¿bien? Es como un imancito con una carga positiva suelto. Y se hicieron estudios con laboratorios para ver hasta dónde llegaba este cobre más 2, y se relevó que para los estudios que hizo INTA Oliveros llegaba hasta 64 metros de distancia, y no más que eso. Para comparar el cobre más 2 con cualquier molécula de agroquímicos, y yo lo digo de forma vulgar porque me parece muy gráfico, es como querer estudiar el vuelo de un gorrión, el vuelo de un jilguero, estudiando el movimiento de los chanchos. Es lo mismo. No tiene ningún punto de comparación en términos de derivas lo que le pasa al cobre más 2 con respecto a lo que le pasa a un agroquímico del mundo de la química orgánica. Lo único que podríamos llegar a comparar es hasta dónde llegaría una gota, pero ya como vieron ustedes recién, las gotas no son el problema principal de la deriva. El problema principal de la deriva está en el pase a fase gaseosa de estas gotitas que uno asperja, que en muy poquito tiempo quedan sobrenadando en el ambiente y llegando a distancias siderales. Bueno, seguramente son esos estudios que tienen ustedes en el Consejo Deliberante de Ayacucho para promover que una aplicación se haga a 25 metros de un ser vivo, de cualquier ser vivo. Y esto no tiene ningún punto de soporte técnico, ni serio, ni contundente, ni creíble. Lo único que estamos haciendo es jugando cartas para que este modelo no entre en tensión como está entrando, porque recordemos que desde hace ya 15 años en este país, o 20 tal vez, con los primeros pioneros, viene avanzando la agroecología, la biodinámica, la permacultura, la agricultura regenerativa, una infinidad de opciones que vienen haciendo una transformación muy intensa del campo argentino hacia producciones sin agroquímicos, sin transgénicos, que mejoran la calidad del suelo, mejoran la calidad del ambiente en forma logarítmica, en forma geométrica, que mejoran la calidad de vida del productor y la productora que vive en el campo, de los peones y que trabajan en el campo, que generan alimentos sanos para toda la producción, que rompen con los esquemas de comercialización del agronegocio. Y bueno, me parece que este es el punto en el que estamos, de inflexión tremenda, no tiene vuelta atrás. Nadie que haya entendido que este modelo contamina va a volver a creerle a este modelo no tiene más revés, no tiene más defensa, más que lo que termina pasando en estos lugares súper oscuros, ¿no? Donde se debaten las puertas cerradas, normativas que, lejos de fomentar la democracia, lo único que nos están poniendo es en tensión. Necesitamos vivir en un ambiente sano, apto y equilibrado, como garantiza el artículo 41 de nuestra Constitución, o como cualquier ser humano que ha venido a este plano se merece por lógica, por razonamiento. Ningún niño ni niña, ni de Ayacucho, ni de ningún lugar de este planeta tiene merecido estar a 25 metros de una aplicación de plaguicidas. Ni mi hija, ni el hijo de mi hijo de nadie. Ninguna escuela rural, ningún ser humano. Ni siquiera aquel que hoy está promoviendo esta actividad. Ni siquiera a esa persona yo le deseo que viva a 25 metros de un campo aplicado. Ahí en un trabajo que se hizo en Pergamino, se estudió, se relevó, se tomó muestras de patios de vecinos frente a un campo a unos campos en conflicto que tenían aplicaciones cotidianas, y calle mediante, el patio, el agroquímico en el suelo del patio daba órdenes
de contaminación, es decir, niveles de contaminación de 10 a 100 veces por encima que lo que tenían los agroquímicos en el campo del frente. Claramente, en un campo, al estar todo el año el campo en movimiento, al moverse el suelo, a estar expuesto al ambiente, al no tener forraje en el invierno, al quedar descubierto, la radiación solar, la temperatura ambiente y las dinámicas de las moléculas las van degradando en el tiempo. Y en los patios, como están sombreados, como no hay movimiento de suelo, como hay más pasto, el agroquímico queda más inmovilizado y puede romperse menos. Entonces, hasta eso estamos haciendo. ¿Bien? Digo esto como ejemplo, también hemos relevado agroquímico en aguas de redes de muchas poblaciones argentinas, que podría nombrarlas o no, agroquímico en orina humana, agroquímico, como ya nombré, en aire, en suelo, en agua de lluvia. Nos queda el camino inverso, que es ir para atrás, que es empezar a limpiar este planeta, no solo para las generaciones futuras, que lo hagamos o no lo hagamos, ya nos van a tirar las orejas, sino para nosotros, para nosotras, que nos merecemos vivir no solo en un ambiente sano, sino en paz. Porque lo que otra cosa que este modelo nos convidó a nuestra cultura rururbana es la tensión social. Eso es algo que nos descuidamos y no les podemos haber permitido. Pelearnos con nuestros tíos, nuestros parientes, nuestros amigos, nuestros abuelos, nuestros vecinos por este tema, también duele y dolió. Hay familias enteras que se han roto por defender agroquímicos, por defender la salud, ¿no? Eso también le tenemos que cobrar a este sistema. Cuando todo esto pase, que ya es muy pronto, ya estamos muy cerquita de que este flagelo se nos vaya de este país, esto también va a quedar en el tintero como algo que tenemos que reencontrar, ¿no? El último abrazo entre fumigadores y fumigadas y fumigados, y la vuelta de página para años muy oscuros del campo argentino. Paso palabra, como se dice en Zoom. Bueno, muchas gracias, Marcos. Me parece que fuiste muy claro. Estás justo tocando el tema en el que se está debatiendo puntualmente algunos proyectos de ordenanza, el de los cuantos metros. Yo, en primer lugar, voy a leer las preguntas que están en el chat, que son bien concretas. En primer lugar, Raúl Castro, gracias por participar, nos pregunta: ¿es posible conseguir desde normativas locales expedidas por consejos deliberantes prohibir la fumigación con agroquímicos para impedir estas derivas? Viene a ser cómo sería la pata, ¿no?, legal, jurídica, para que esto que vos explicás pase a una ordenanza. Esa pregunta también me parece que cabe al caso de Ayacucho. Raúl es nuestro profe de la diplomatura, no vive acá, pero imagino que tiene el mismo problema que nosotros. Puedo responder brevemente de que todo el andamiaje de la legislatura ambiental en Argentina no solo posibilita, sino que en teoría fomentaría de que alejemos cualquier actividad contaminante de cualquier ser humano. O sea que tenemos toda la Carta Magna nuestra, más la Ley General del Ambiente, más los principios de la Ley General del Ambiente, más la Ley de Residuos Peligrosos, para ir en este sentido. Argentina no tiene actualmente una ley de presupuestos mínimos de aplicación de plaguicida, algo súper paradójico. Para quien escuche este término por primera vez, es un término legal. Las leyes de presupuestos mínimos son normativas a nivel nacional que Nación debería dictar para actividades de riesgo, algo así como para garantizar el umbral mínimo de la actividad para no afectar a la población, y luego provincias y municipios podrían adecuar y ajustar y hacer más progresiva la normativa, ¿bien? En este tema, y esto tiene que ver con el vacío legal que tiene la actividad rural propia de el lobby del agronegocio, a través de todos los gobiernos de cualquier color, todos han hecho un vacío legal sobre la actividad justamente para fomentar esta actividad. Si esta actividad, la actividad rural en este país, tuviese la misma normativa que la legislación industrial, lo digo por venir del sector industrial, la actividad con agroquímico y transgénico no podría haber pasado ni siquiera las primeras leyes, ¿bien? Esto pasó porque hubo un vaciamiento legal, se invisibilizó la actividad, se le permitió que esta actividad no cumpla con toda la legislación industrial. Algo así como cualquier campo esperjado es una especie de chimenea industrial de 20 hectáreas de ancho, ¿bien? Todo lo que yo le pido a una chimenea industrial, de la actividad más chiquita que sea, si usted tiene una fábrica de pintura chiquititita de 3 empleados, tienen que cumplir toda una normativa de legislación ambiental increíble, que a veces inviabiliza la actividad. Bueno, si yo le pidiese lo mismo al campo,
el campo no podría ni siquiera empezar a mover la tierra, bajo este modelo de transgénico y agroquímico. Yo tengo un trabajo ahí que también lo dejo a disposición, que hicimos también en el año 2013 con una ingeniera ambiental amiga, donde hicimos una especie de simulación de la matriz de gestión ambiental del campo, para demostrar que no podría aplicar esta actividad. Volviendo a esto, volviendo a la pregunta de Raúl, la legislación está a favor. De hecho, tenemos en Argentina una experiencia de una cincuentena de normativas en este sentido. Leyes provinciales que han avanzado, que han retrocedido, como lo que pasó en Entre Ríos el año pasado. Avanzaron en su momento con prohibiciones y que volvieron. Tenemos normativas en Argentina que prohíben desde 500 metros, como San Francisco de Córdoba, hasta 2000, como en Cañuela, hasta todo el perímetro de su pedanía, como acá Luyaba, que abarca más de 5000 metros la redonda, de cualquier vivienda. Entonces, las legislaciones son de las más variadas. Lo que sí es concreto es que cualquier municipio puede legislar. Eso sí es concreto, y eso tiene que ver con la jerarquía de normativas ambientales en este país. No soy especialista en materia ambiental, pero bueno, tanto participar en estas discusiones, bueno, estoy bastante a tono. Actualmente, la provincia de Buenos Aires ha generado un observatorio de agroquímicos y viene debatiendo, primero ahora en un nivel técnico, para luego pasar al nivel de las organizaciones sociales, una adecuación de la legislación provincial para la provincia de ustedes. Córdoba no, Córdoba quedó con la legislación del año 2005 muy arcaica, que no tiene ninguna posibilidad hoy de avanzar, porque bueno, el poder en Córdoba tiene otra estructura. Pero con eso te digo que sí, cualquier lugar puede hacer la legislación que quiera. Es una cuestión de voluntad política, por lo tanto es una cuestión de fuerza política de los sectores que estén pugnando. Y para ir a un punto que es muy claro, que creo que no lo dejé tan claro, que no lo dejé tan explícito, la medida más usada actualmente tiene que ver con un 1095, un número medio que dicho de buena primera parecería un capricho, como dijo el otro día cierto periodista rural, que no voy a mencionar, y que se surge, hay muchas normativas que prohíben, o fallos judiciales que prohíben aplicar a 1095 metros de una persona, de una población afectada. ¿Por qué ese número? Porque ese número tiene que ver con un estudio de genotoxicidad de la Universidad de Río Cuarto, del grupo que encabeza la doctora Delia Ayaza, que desde hace ya 15 años viene relevando genotoxicidad, y ha demostrado que ya a 1095 metros de campos aplicados, la afectación en la salud empieza a disminuir. Menos de 1095, no, la afectación es igual. Tiene más afectación el vecino que no tiene nada que ver con la aplicación que el que va arriba de la máquina. Para los ensayos de genotoxicidad, que son un tipo de ensayos muy específicos, bueno, yo lo que digo es cuanto más mejor. Bien, si pudiéramos alejar 5000 metros sería ideal, estaríamos bastante protegidos, y luego hay que empezar a rediseñar los perímetros de las ciudades con el tema de los arbolados, ¿no? Hay que forestar los entornos de las ciudades y hay que forestar las ciudades de nuevo. Pero bueno, hablar de esas acciones a veces suelen ser como que cambian el foco de discusión, ¿no? Y porque, bueno, plantear forestación, estamos hablando de escenarios de acá a 10 años, que habría que hacerlo ya para que de acá a 10 años tengamos en forma efectiva. Esto es algo que dentro de la permacultura es muy visto, el tema de los diseños de las forestaciones y de los cordones forestales, ¿no? Es muy importante. Lo que no filtre el árbol, lo va a filtrar nuestros pulmones. No hay otro elemento que nos pueda ayudar más que la materia vegetal, ¿no? Que la forestación, que la masa boscosa. Es un punto clave que ninguna normativa lo está teniendo en cuenta, pero para pensar de acá a 10 años en disminuir el problema es básico. Así que volviendo a la respuesta concreta, mientras más mejor, tenemos que superar los 1000 metros, por definición, tenemos que superarlo. Es obvio que la tensión en los debates políticos responde a otra dinámica, y a veces se puede, a veces no se puede, pero cuanto más mejor. Hay otro informe muy interesante a un año de la aplicación de la ordenanza de Altagracia, allá por el año 2012-2013, que prohibió aplicar agroquímico a 1500 metros de la población, donde el intendente sale a hablar al año de cumplirse la ordenanza, de que no iba a volver atrás con la ordenanza, ya no podría por un concepto que está dentro de la Ley General del Ambiente, que es el de progresividad, pero bueno, había presión por parte del agronegocio, y le dice, no vamos a volver atrás porque ya hemos demostrado que tenemos resultados positivos óptimos en el hospital, donde ha bajado el 60% de las consultas por afecciones a las vías respiratorias, por enfermedades alérgicas, por cuadros de enfermedades alérgicas y por intoxicaciones. Entonces,
ya ese era un indicador secundario o primario de que alejar las aplicaciones en 1500 metros tenía un resultado muy concreto en el cuadro sanitario de la población, ¿no? Así que bueno, dejo como algunos de los ejemplos que este país ya ha transitado, te hablo del año 2012-2013, miren, ¿no? O sea, pasaron 8 años, 7 años de esas normativas. Paso a otra pregunta. Cielo Campos, a la hora de tomar muestras para analizar los agrotóxicos presentes, ¿cuál es la más segura? ¿Agua de lluvia subterránea o el agua corriente? Mira, es un tema muy complejo que tiendo a desalentarlo. Los agroquímicos, como les conté recién, tienen una dinámica tan intensa en todas las variables, tan intensa, que cuando uno toma una muestra, lo que está haciendo gráficamente es como sacar una foto del momento. Y las fotos para el mundo de los agroquímicos es algo extremadamente complejo, de que me dé un dato, una respuesta concreta para abordar una problemática. Bien puede que yo saque la foto y no encontré nada, bien puede que yo saco la foto y encuentro de todo. No tengo ninguna garantía. Para hacer algo bien hecho, deberíamos hacer algo que se llama monitoreos, que es decir, sacar fotos con tiempos regulares, con frecuencia regular, en todas las matrices. De hecho, por ejemplo, la normativa de Córdoba, la 9164, la ley de Córdoba de agroquímicos, propone en el articulado, en la reglamentación, que se generaría una comisión para relevar todos los años una especie de foto de agroquímicos, de muestreo de agroquímicos en la provincia de Córdoba. No se hizo nunca. Está desde el año 2005 la normativa, nunca, desde el 2005 hasta ahora, es decir, 15 años, nunca jamás se formó ni la comisión y nunca jamás se generó una muestra, la provincia generó una muestra. Porque acá, para tener una especie de mirada completa en base a esta evidencia técnica que sería el muestreo, yo debería hacer como Estado un monitoreo. Luego, algo que podemos hacer vecinos y vecinas, la verdad, que tiene un nivel de complejidad tan alto que bien puede que hicimos todo el esfuerzo del mundo para sacar una muestra. Cuando digo el esfuerzo del mundo, digo generar el espacio en el laboratorio, conseguir la plata para pagarlo, que por lo general son costosísimos. Obviamente que también Marino dará toda la versión acabada, que ese es el especialista, el crack, el Messi en este país del muestreo, un tipo adorable que tiene la sangre puesta en este juego, al cual nada, eso básicamente respeto y admiro. Totalmente les va a dar una visión más acabada, pero aún con todo el esfuerzo del laboratorio y los técnicos a favor y el momento justo, bien pueden que la foto les salga mal. Y ha pasado. De hecho, cuando hay casos de contaminación ambiental por este tema y por otros, por lo general, la fiscalía manda a hacer muestreo y son la herramienta justa para que el sector que contamina se empodere y venza el debate, ¿no? Pasó acá en Córdoba con Porta, que se pidió un peritaje técnico de muestreo de aire, contaminadísimo el aire, yo fui el perito por parte de los vecinos, muestreamos con el aire súper contaminado porque había unos olores tremendos y en el laboratorio nos torcieron todos los datos y bueno, y el peritaje quedó como a favor de la empresa. Entonces, si tuviesen que hacerlo, bueno, habría que hacer un seguimiento con un técnico técnica que conozca muchísimo de la dinámica de los agroquímicos, me propongo yo o propongo cualquier persona, para tratar de que realmente esa muestra sea realmente representativa de algo o logre generar un poder, una potencia en el debate a favor de quienes queremos defender la salud. Nuestra normativa ambiental a nivel nacional, nuevamente, nos permitiría, a partir del principio precautorio, que no tengamos que llegar a demostrar nada, que solo con la duda uno pudiese avanzar en normativas que nos cuiden. Eso no pasa, no viene pasando, y entiendo la pregunta de Cielo. Pero bueno, con esto le digo, si lo van a hacer, traten de cuidar todo el antes y todo el después del muestreo, ¿bien? Y que además el muestreo sea hecho frente a un escribano, por técnicos de laboratorio especializados, de renombre, y si son estatales mejor, para que todo eso tenga un peso concreto a nivel de alguna causa, o por lo menos a nivel del debate luego en lo mediático. Bueno, eso, son como recomendaciones muy generales, pero también para hablar de el riesgo que tiene tomar una muestra. Muy bien, paso a otra pregunta.
que en realidad es una afirmación de Jonás del Lago, acá vecino del pueblo. Dice, las verduras de los cinturones hortícolas que llegan a casa, perdón, que llegan a nuestras ciudades, qué nivel de contaminación poseen, y ni hablar de la contaminación de los mismos cinturones. Bueno, esto es lo que hablabas de la deriva cuaternaria, ¿no? Sí, sí, podríamos hablar mucho o nada de eso, porque en realidad hay algunos estudios en este país que se han hecho sobre verduras eh, y hortalizas que llegan al mercado central de Buenos Aires, de Córdoba, bueno, con datos muy pavorosos sobre los resultados, pero también debo decir como algo alentador que desde la aparición de la UTT en este país, entre otras organizaciones de productores y productoras hortícolas, el viraje de este sector hacia la agroecología viene siendo tal vez con una velocidad mucho más intensa que lo que pasa con la producción de grano, ¿no? Así que, y también, por lo general, en cada pueblo, en cada localidad, hay alguna feria o algún mecanismo de consumo de alimentos orgánicos, sanos, agroecológicos, eh, como para quien quiera hoy tomar la decisión de empezar a consumir sano, de empezar a consumir sin agroquímicos, pueda hacerlo. Entonces, sí el sector de la producción hortícola suele tener más respuesta local, más rápido, más expandida en este país. Así que bueno, también es cierto, por decirlo, que la actividad hortícola en base a agroquímicos suele tener asociada una práctica de aplicación de agroquímicos muchísima más intensa que lo que pasa con los granos y de mayor riesgo para el consumidor, porque los tiempos de carencia no se suelen respetar tanto bueno, por la crudeza que tiene el sector, ¿no? También son, por lo general, producciones de productores y productoras de recursos mucho más bajos, que están mucho más jugados con el mercado y que deben garantizar las producciones en un nivel económico mucho más intenso que lo que le puede pasar a un productor en un campo que puede tener mayor facilidad para hacer una transición, productor extensivo. Así que bueno, son muchas dinámicas las que entran en juego, pero bueno, pues me quiero quedar con la idea de que hoy en Argentina, en la mayoría de las comunidades y pueblos, tenemos posibilidad de fomentar la producción hortícola agroecológica, y bueno, y eso es una de las aristas que tiene hoy este tema muy interesante, ¿no? Yo, por ejemplo, ya acá en Tras la Sierra, tengo la posibilidad de consumir casi el 100% de lo que quiero en forma agroecológica. Así que bueno, eso creo que en Ayacucho ya está pasando algo similar. Y solo agregar que un informe de SENASA de fines del año 2019 marcó que algunas de las producciones que habían sido analizadas tenían 4 veces más de, digamos, de los químicos agregados permitidos para el consumo humano. Y eso fue del mercado central de Mar del Plata, que es directamente con el que estamos relacionados. A veces estamos mucho peor que en relación al mercado central o el mercado de La Plata o el mercado de Córdoba, ¿no? Bueno, leo una pregunta más que había por acá, que es de Josiana, acá productora amiga, que te pregunta a vos, Marcos, ¿qué le dirías a un ingeniero o productor que te diga que no puede producir sin agroquímicos? Y le diría que hay... a ver, le diría que si está abierto a escuchar, primero le preguntaré si tiene ganas de escuchar otra posibilidad, porque bueno, acá nos encontramos con la idea del cambio de paradigma y mira, lo bueno de hacer charlas desde la casa es que me estoy arrodillado acá, puedo ver como si fuera, ya somos chancho amigos, eso, así decimos los cordobeses. Le diría que que en Argentina la agroecología viene avanzando a pasos agigantados y en ello productores y productoras que como esa persona tuvieron la misma duda, la misma incomodidad y decidieron en un momento cambiar. Este punto es re interesante porque es el que nos permite los debates más enriquecedores, ¿no? Porque habla de moléculas, la verdad que es bastante aburrido. Para mí me gusta mucho más hablar de seres humanos. Y seres humanos que tienen que hacer transiciones de formas de ver la vida. Sí le bajaría alguna especie de tensión a la idea del riesgo, ¿no? Porque bueno, me parece que está todo esto asociado a la idea de riesgo económico, me va a ir bien, me va a ir mal, uy, voy a perder todo. Y yo la verdad que, sinceramente, con esto me gusta jugar a esto de, che, todo el mundo está en la misma, ¿no? O sea, yo me mudé, hice una transición de vida porque quiso la cosa mejor, pero todo el mundo pasa por esto. Eh, al, Creo que en este país a los productores, al sector campo, entre comillas, a este campo, porque el sector campo abarca al movimiento campesino de Córdoba, al movimiento campesino indígena, a los productores
hortícolas, a los productores vitivinícolas, a los productores de fruta y verdura, pero este campo, el que se acostumbró en los últimos 30 años a ser mimado por los gobiernos y por los medios, no querer escuchar malas noticias, es un sector que, como un niño o una niña caprichosa, no se les quiere hacer escuchar las malas noticias, porque algo así como que si ellos escuchan malas noticias y se enojan, algo así como que tiembla todo. Yo le diría, che, muchacho y muchacha, tranquilo, porque todo el mundo viene haciendo transiciones, ¿no? De hecho, en este año de pandemia y de cuarentena, todos y todas atravesamos fangos de vida, de concepciones de vida, de las más tambaleantes. Entonces, claro que tienen que atravesar ese fango, que es un fango conceptual, que es una idea de empezar a ver otro mundo que hasta ahora no conocen. La agroecología es un cambio de paradigma. Dicho esto, es otra forma de entender la vida. No solamente la producción agrícola, es otra forma de dialogar con el campo, que para mí sí está lleno de sentido y de vida. Para mí este campo es un campo vaciado de sentido, un campo donde hace 20 o 30 años se le ha dicho el productor y la productora que tienen en sus manos un bioreactor. Que ese suelo es un bioreactor que hay que ponerle por un lado entradas de insumos, de semillas transgénicas, que hay que contratar a tal empresa para que te traiga las máquinas, a tal ingeniero agrónomo para que te dé la receta técnica, y que por el otro lado va a salir un producto que alguien te va a comprar porque hay un mercado mundial que te está esperando para que vos le des lo que vos tan valioso tenés. Eso es una mentira, eso es un relato, cuanto menos. No sé si es una mentira, pero sí es un relato que está vacío de sentidos. ¿Bien? El campo es vida, la tierra es vida, es un ser vivo para mí, para la humanidad. La humanidad, por lo menos desde este modelo para atrás, los últimos 15.000 años que estamos en contacto con el suelo, como cultura que ha hecho ciudades, estamos en contacto con el suelo desde que estábamos en este plano, pero como cultura agrícola de los últimos 15.000 años, que tal vez tenemos una cultura agrícola, 10.000 para algunos, el suelo es vida, es un ser vivo, que tengo que entender para que pueda darme lo que yo necesito, ¿bien? En términos de alimento, pero alimento es un alimento que no tiene veneno, no puede un alimento tener veneno. En los últimos 20 años este país aumentó 1.300% la aplicación de plaguicidas y solo aumentó el 50% la productividad. Entonces, la verdad que los agroquímicos, más alimento, es un relato del más tramposo para ellos. Para mí no, yo como agroecológico, ya pude comer agroecológicamente. Y no soy no soy una persona potentada, ¿no? Como agroecológico porque mis vecinos producen frutas y verduras que les puedo comprar a ellos. Y corté los circuitos de comercio de actividad ultraprocesada. Entonces, le diría a este productor, mira, acá hay un mundo entero que te está esperando, que si vos te metés la va a pasar hermoso, no sos el primero, no vas a pasar por ninguna crisis más superadora que cualquier crisis humana, tenés que entrar vos, nadie te va a abrir la puerta se abre solo desde adentro, tenés que abrirla vos. Te puedo mostrar 10.000 videitos y te puedo contar, te puedo mostrar 10.000 personas que ya lo hicieron, ¿no? Este país, la transición hacia la agroecología viene teniendo una historia hermosa, donde ya estamos cerca de las 300.000 hectáreas transitadas, ¿no? Ni a hablar de la producción orgánica, que Argentina es el segundo productor en superficie de producción orgánica en el mundo. ¿Por qué no nos cuentan esa historia? Ni hablar de la biodinámica, que es otra forma de producir también, muy hermosa a partir de la antroposofía, de la agricultura regenerativa, de la agricultura sinérgica, de la infinidad de posibilidades, de la agricultura andina, de la agricultura mapuche, de la agricultura ancestral, de la agricultura elemental. Hay infinidad de formas de dialogar con la entidad madre tierra para que nos produzca alimentos. Lo digo con ese término general porque es hora de hablar de la generalidad. Ya basta de hablar en términos reduccionistas, en términos de hablar de campo, agroquímico, semilla, venta para el mundo. Eso es una reducción de algo que nos trajo mucho más problemas por reducirlo, que si lo hubiéramos empezado a conceptualizar distinto. Claramente hubo mucha gente que lo hizo, pero después no se pudo por el gran lobby que presentó el sector. Entonces este productor le diría, mira, abrís esta puerta que está buenísima, tenés video para ver, vamos a ver charlas, ahora no se pueden hacer las charlas por la cuarentena, pero bastante la cuarentena, en la provincia de Buenos Aires, que es tal vez la provincia que más transición agroecológica viene haciendo gracias a la RENAMA, sobre todo, digo la RENAMA que es la que conozco yo, pero habrá otras posibilidades de productores y productoras asociados. Ya había cambios rurales que venían haciendo estos movimientos desde antes de la RENAMA tiene 6 años, previo ya había actividades de organización de cambios rurales con técnicos y técnicas muy piolas que venían haciendo transiciones de agroecología. Pueden ver acá en Argentina videos de Naturaleza Viva como una experiencia madre y faro que desde hace ya 20 años nos ilumina a todo el país sobre la posibilidad de que una familia
te transforme agroecológicamente la experiencia de 100 hectáreas, donde hoy trabajan 15 familias en 100 hectáreas. Bien, escuchar una charla de Remo Bénica y de Irmina te da vuelta la cabeza. Entonces, le diría en síntesis eso, mira, si tenés ganas, ¿no? Porque este es un paso que tenés que dar vos. Porque acá nadie te tiene que empujar a nada, porque si no terminamos de vuelta en esta historia de las tensiones, de yo te quiero ganar, yo no te quiero ganar nada. Yo te digo, mira, si vos querés salir de este problema, como le dijo en su momento ayer el productor de Benito Juárez a Eduardo Serra, ya no quiero tener más problemas, Eduardo. Y ahí empieza la transición del campo a la aurora. Si querés salir del problema, yo te muestro este panorama, bien, que es infinito en opciones, donde a todo el mundo le va bien. Le va bien en términos de seres humanos, son más felices, producen más, producen menos, a veces le va mejor, a veces le va peor, económicamente te va a estabilizar un poquito más, no vas a tener más conflicto con tus parientes, con tus vecinos, vas a estar en un campo hermoso lleno de pájaros, lleno de insectos. Si querés este camino, abrí esta puerta, tenés que abrirla vos. Nadie te la va a poder abrir. Y es tu momento, ¿no? Es el momento en que el productor y la productora tienen que salir de esa idea de que son robots manejados por el gobierno, por las empresas, por los técnicos de las instituciones. No, tienen que ser seres que tomen decisiones. Acá hay que tomar decisiones, ¿bien? Lo hacemos todos todo el tiempo. Lo hace el kiosquero, el panadero, el gomero, la maestra rural, lo hace el que se queda sin laburo en el que es peón de banco, lo hace el que se queda, el cartonero. Todo el mundo toma decisiones todos los días para hacer su vida mejor, para vivir en paz, para vivir en abundancia. Bueno, el productor y la productora tienen que entrar a esa esfera, la esfera donde toma las decisiones de su vida y del pasito. Luego, para mí, se viene la panacea. Lo que viene ahí después de que se abre esa puerta es la panacea. No lo digo yo porque formo parte de este sector. Lo escucho en todos los relatos de productores y productoras que abren esa puerta. Así que, en síntesis eso. Mi amigo, mi amiga, abre esa puerta, solamente usted puede hacerlo, y de este lado te está esperando el campo, como dice el gato de Peteco. El campo te está esperando, y bueno, acá estamos, esta sociedad te está esperando para que la alimentes en serio, para que le des alimento en serio. Los otros son alimentos para un sector que a veces los come y a veces no lo come, porque en este planeta, todos los días, 1/3 de la producción de alimentos procesados industrialmente se tira por normas comerciales. 1/3 de lo que producimos todos los días se tira por normativa comercial. Así que la verdad, dialogar con ese sector se puede, está bueno, te puede servir, capaz que en un momento sientas que estás ganando algo, pero a la vuelta de la calecita te vas a dar cuenta que es un espacio medio vacío. Así que bueno, este está vivo y te estamos esperando. Acá hay una pregunta más de Galaxy, no sé quién sos, pero sos... Tiene nombre de celular. Sí. La pregunta es, ¿cómo hago para saber que realmente los productores agroecológicos no utilizan productos? ¿Quién tiene que certificar la producción para poder acceder sin dudas a que está todo bien y poder consumirlo sin problemas por mi familia? Porque en los mercados hortícolas no hay controles. Yo solo adelanto algo de lo que vos ya dijiste, que es fundamental conocer a ese productor, que es relacionarse con toda la cadena que implica el alimento hasta que llega a mi mesa. Esa sería como una primera punta. Pero bueno, después también las provincias y los municipios deberían poder controlar. Hay un órgano nacional que certifica que una producción es orgánica, pero bueno, seguramente acá Marcos va a poder decir algo más. Solo sumaría que esa respuesta tiene un espectro muy interesante que iría desde algo conceptual, algo del paradigma, un elemento del paradigma, a algo más técnico. En lo conceptual voy a hablar de elementos que tiene el paradigma actual. El paradigma actual de esta economía es por definición desconfiado. Entonces, el paradigma nuevo es por definición confiado, amoroso. Una vez que te metes en el mundo de la agroecología, los productores los cuales les compras vos, los conoces, los visitas, vas a tomar mate con ellos. Entonces, son tus amigos después. Son seres que te aman a vos y aman a tus hijos y a tu hija y a tu familia, y ni se les pasaría por echarle ni siquiera rayo a una cucaracha, porque están inmersos en un paradigma de vida. Pero claro, tenés que estar acá para verlo, ¿no? Esto es como una idea de, mira, solo cuando estás acá te das cuenta de que se puede vivir en paz, en felicidad, en amor. Miren la palabra que voy a decir. Un técnico que habla de moléculas y me va a hablar de amor. Claro, es básico. Si no volvemos a amarnos, a amar la tierra, a amar los alimentos, a amar al consumidor, al vecino, al cielo, al cosmos, a la vida, y la verdad que poco vamos a poder hablar técnicamente. Técnicamente te podría decir que este sector, el de la agroecología, viene caminando por muchos caminitos, desde muchos lugares, por la idea de demostrarnos esta especie de confianza. Entonces, existen desde
sistemas de fiscalización cruzada, donde los productores se visiten entre ellos y se fiscalicen entre ellos, o sistemas participativos donde el consumidor, se llaman así, sistemas participativos de, no me acuerdo con la otra palabra, donde los productores de certificación. Ahí va, donde los productores o los consumidores forman grupos de consumo que van a visitar a los productores antes de comprarle, hacen acuerdos de cómo van a transportar la mercadería, de qué día va a llegar, de cómo la van a cuidar. Son sistemas que rompen el paradigma este lineal y hegemónico donde el Estado da las reglas de juego, luego hay una empresa de capital que tiene empleados que produce, que le manda a otra empresa para que le comercialice, esta la almacena, esta la vende, esta la exporta, nos trae las divisas, con las divisas se las damos al mercado central. Toda esa parafernalia, la que quedamos atravesados, que no digo que esté mal, esté bien, es una parafernalia, está ahí, donde tenemos poco margen de juego. Bueno, de este lado hay muchísimo margen de juego participativo, enchamigado, y funciona muy bien. Digo esto para alejarme de la idea de la certificación orgánica. El mundo de la agricultura orgánica es un mundo de una agricultura sin agroquímicos, pero que tiene mucho del paradigma del capitalismo, lo digo con estas palabras, porque básicamente la agricultura orgánica sale del capitalismo, es una extensión de esta otra agricultura, que tiene como base no usar agroquímicos, pero que el resto de los elementos que hacen la agricultura capitalista lo sigue teniendo. Por ejemplo, puede haber explotación del suelo, puede haber no renovación de nutrientes, puede haber explotación laboral, puede haber cadenas de comercialización donde piramidales, puede haber, todo eso puede estar, pero se certifica con sellos, que son empresas, que van a a observar al productor qué tipo de prácticas hace para darle ese sello y garantizar que ese producto no tiene agroquímicos. Por lo general, la agroecología se quiere alejar de la idea de el certificado, pero sí pueden aparecer sellitos, como contaste recién, de grupos de consumidores, que dicen, bueno, esto es de la Feria Agroecológica de Ayacucho, esto es de la Feria Agroecológica de Luyaba. Entonces, estamos todos de acuerdo porque nos conocemos, no pasa nada. Si alguien alguna vez se la manda, digamos, habrá otro ojo cerquita que lo frene, pero no pasa nada, es como que estamos en confianza. Y este es el mundo de vuelta al que nos permitimos. ¿Se puede vivir en un mundo en confianza? Sí, se puede, sale muy bien y es alentador, y es muy positivo. Y las frutas y las verduras salen mucho más ricas. Y a veces salen más baratas. Sí, mire, no sé si tenés unos 15 minutitos más, Marcos, y iríamos cerrando, pero bueno, dale. Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta o dar su parecer, abra su micrófono y acá los estamos escuchando. Ahí Juan pide la palabra. Hola, buenas noches. Gracias a la asociación y a Marcos. Mi nombre es Juan. Yo soy concejal de Frente de Todos, del partido de Ayacucho. Estamos medio como en vilo, en el cual no se sabe si mañana al mediodía o el miércoles el bloque oficialista va a acompañar con algunas reformas o algunas modificaciones un proyecto presentado por Círculo Agronómico, Federación Agraria y Sociedad Rural. Y la pregunta que te quería hacer, Marcos, es la siguiente. Vos, como bien lo dijiste, se toman con la cuestión de la deriva, los 25 y 65 metros, donde dan las explicaciones científicas, y se toman si me puedes volver a explicar, el trabajo científico o el trabajo que se desarrolló con la BASAFE y el Ministerio de Agricultura, de Ganadería y Pesca de Nación. Si me lo podés, porque no lo llegué a comprender y me parece que ahí es una pata donde tanto el oficialismo como los impulsores de este proyecto es donde quieren sostener y fijar un límite determinado. Perfecto, Juan. Ante todo, les dejo a consideración de ustedes un trabajo que yo hice técnico
donde cuestiono esos trabajos, son varios, pero son varios trabajos que cuestiono, pero principalmente estos dos que te voy a relatar, con todos los fundamentos técnicos, así que te lo dejo en consideración. Ahora apenas termina el Zoom, se los paso al contacto que tengo de Ayacucho, que es Euge, y para que te lo comparta a vos. Hay dos trabajos que se usan, que se vienen usando para fundamentar esta idea. Hay muchísimos trabajos de deriva, que como te digo yo, son todos de deriva primaria, en Argentina y en el mundo, ¿no? que se simulan de vuelta en un túnel, con gotitas y ventiladores hasta donde llegue esa gotita, ¿no? Pero los trabajos, estos dos, esos son trabajos que, digamos, técnicamente estarían bien para entender la deriva de una gota, ¿bien? Y los trabajos por lo general dicen eso, la deriva de una gota, bla, 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 bla. Lo cual no significa que sea la deriva de un agroquímico. Como yo dije antes, el mayor fenómeno de deriva está dado por la fase gaseosa, no por la gota líquida. Pero para ir a estos dos trabajos, uno de esos trabajos es un trabajo que se hizo en varios lugares del país, haciendo experiencias a campo, de nuevo por todas estas instituciones, digamos, nucleadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca del año 2012, donde se hacían demostraciones a campo con mosquitos aplicadores, ¿bien? Con agua, se cargaban agua en el botalón y se hacían correr el mosquito en condiciones climáticas de las más variadas. Se hicieron creo que fueron 12 lugares del país, o 8, 9, o 10, no me acuerdo cuántos ya. Y a partir de ahí, se ponían a la gente cerca de la aplicación con tarjetas hidrosensibles a X distancia para ver hasta qué distancia se observaba en la tarjeta marcas de gotitas. Porque la tarjeta nuevamente es una tarjeta visual que detecta cuando la gota toca, cambia de color. Es algo muy simple. Como yo le explico en ese trabajo, eso solo explicaría la deriva de una gota, ¿sí? Que no tiene nada que ver con, o no tiene que ver, o la deriva de una gota solo es la minúscula parte de una deriva de agroquímico y no es la más problemática. Nuevamente, las gotas pueden caer cerca, 50 metros, 100, si bien en estudios de, como te digo, simulados por Syngenta, se demostró que una gota podía llegar hasta 4.000 metros, pero vamos a quedarnos que si quieren, sí, las gotas pueden llegar a 100, a menos de 100 metros, pero es el estudio de las gotas, y ni siquiera en ese trabajo están relevados qué anchos de gotas, ¿bien? Porque las gotas que dan ahí son las visibles. Las gotitas de 5 micrones ya no llegan a ser visibles al ojo humano. Pero como yo digo, el problema principal de las derivas está en la fase gaseosa, en la gota que se evapora, porque al momento de la aplicación o cuando se fue la máquina, es el principal problema de la deriva, y ahí donde están las derivas secundarias y la mayor distancia a la que llega una deriva. Bien. Y el segundo trabajo que yo cuestiono ahí son los trabajos de simulación de deriva que se hicieron con sulfato de cobre. Nuevamente los resumen que el cobre metálico, que es lo que se terminaba midiendo, que se hacían aplicaciones y se tomaban muestra de suelo, del suelo a tal distancia de la aplicación, a ver hasta dónde llegaba el cobre metálico. ¿Por qué se hacía esto? Bueno, porque medir cobre metálico con un aparato que se llama espectrofotómetro es muy fácil y de bajo costo, y logra medir trazas del cobre metálico en forma muy fácil. Pero claro, como yo digo, medir el cobre metálico no tiene absolutamente ya nada que ver con los agroquímicos. La fisicoquímica y la dinámica que le pasa al cobre metálico en el ambiente no tiene absolutamente nada que ver con lo que le puede llegar a pasar a un agroquímico, porque el cobre metálico básicamente no pasa fase gaseosa. Miren, si les digo eso, ya les estoy explicando todo. En este trabajo está todo muy detallado, todo el enfoque técnico de por qué son cuestionables esos trabajos, que ya lo dejo a consideración. Termina este Zoom y ya le envío a Euge para que comparta este trabajo. No, yo quería aclarar que vos no sos ni adivino ni vidente, pero que estás tocando un tema que actualmente es en el que se dirimen ordenanzas que tienen que ver con la aplicación de agroquímicos. Estás hablando casi completamente de los proyectos que se están debatiendo en Ayacucho. Y esto que vos decís es muy importante para poner para ponerle un marco a lo que estamos debatiendo. No estamos discutiendo sobre solo el modelo Ayacucho, sino el modelo de la agroindustria y, bueno, y de los lobbies empresarios, y el modo en que usan la ciencia en términos de utilidades, ¿no? Y lo importante que sería pensar una ordenanza de este tipo en términos de salud y ambiente, y ahí cambia totalmente el eje, pero tiene que ver justo con los espacios en los que estos lobbies, estos agrupamientos no están dispuestos a discutir, porque seguro que estarían perdiendo.
eso es una reflexión. Y me tomo el atrevimiento como coordinadora, perdón, no sé si hay más palabras, más opiniones. Yo te digo que no soy adivino, solo que en todos los lugares presentan los mismos trabajos. Exacto, es Así que, exactamente eso, sí. claro, yo formo parte de muchas causas judiciales como testigo técnico, haciendo dictámenes, y en todos los lugares, todas las provincias, el aparato funciona exactamente igual, es milimétrico cómo actúa el agronegocio en todos los lugares, bajan los mismos trabajos a través de los mismos mecanismos, ¿no? Y a una persona que es medianamente despistada con la parte técnica, bien puede que esos trabajos de deriva le parezcan, digo, ¿por qué una persona me diría que una deriva agroquímico llega a 25 metros y otra me diría que llega a 20 kilómetros? ¿Qué es lo que pasó al medio? Bueno, lo que pasa al medio justamente es que tiene que haber toda una estructura que haga un lobby muy pesado para hacer creíble lo inverosímil, lo increíble, lo falaz. Bueno, si no hay más preguntas o acotaciones, no sé, mis compas de la asociación que andan por ahí, si quieren hacer algún comentario. Bueno, Martín, ¿me escuchan? Sí. Bueno, agradecerte, Marcos, la verdad, genial, un tema muy técnico, muy preciso. La verdad, nosotros, si bien estamos vinculados a esta cuestión de las pulverizaciones, estos aspectos que vos remarcás de las 3 derivas excedían nuestro conocimiento. La verdad, nos abrís una mirada a algo oculto a nuestra vista, como vos decís, que realmente nos sirve para seguir argumentando en la línea de proteger a nuestros alumnos en las escuelas rurales, a los pueblos rurales, a nuestra comunidad y, bueno, y a todos los habitantes de nuestra ciudad. También celebro que en este Zoom haya diversas personas con diversas miradas que hayan querido abrirse a escuchar a otra campana, que por ahí, bueno, era lo que nosotros estamos tratando de llevar adelante, la participación, la actividad, la participación activa, perdón, de toda la comunidad. Y esta ha sido una oportunidad. Vos nos estás dando una oportunidad a todos de al menos generarnos una duda y querer volver a convocarte en cualquier momento para que nos sigas sumando información para poder llegar a una ordenanza que contemple todos los factores, tanto los económicos, sociales, ambientales, la salud pública, pero de todos los interesados y que podamos llegar a un consenso en esa ordenanza que tan necesaria es para la vida de una comunidad. Simplemente agradecerte y también agradecer a todos los que se sumaron por esta vía y también por el Facebook de la asociación. Gracias, y yo quedo a disposición para a lo que pueda sumar. Así que bueno, hoy la virtualidad nos permite estar presente en muchos más lugares y con menos esfuerzo tal vez, si bien extrañamos las visitas presenciales, pero bueno, estos trabajos están hechos básicamente para estas instancias, para promover de nuevo un debate que si tiene que tener algo de técnico, realmente lo ponga arriba de la mesa y no se quede solamente en una tensión de lobbies, sino, bueno, vale, vamos a entender, como dijiste vos, tal vez no estaba tan visibilizado esto, y ya es el momento que hablemos de este tema con las variables con las que hay que hablar. Yo, sinceramente, me gusta como pasar muy de largo la parte técnica, si bien sé que es necesaria, porque sé que en el fondo lo que estamos redefiniendo son modelos sociales nuevos, lo dije al principio y lo remarco ahora porque vos recién lo dijiste ahí. Y esto nos está convidando también una refundación de los modelos de democracia que traíamos los pueblos. Este tema puso a muchos pueblitos muy chiquitos, no sé si se te acuerda ser un pueblo chico o no, pero seguramente hay un alma de pueblo ahí, a darnos dinámicas de debates democráticos, a entender cómo funciona un consejo deliberante, a querer tomar decisiones sobre un consejo deliberante, a tomar decisiones sobre qué forma de normativa necesita mi pueblo, y yo festejo al final lo festejo, sé que todo esto que nos está pasando, que tiene una arista negativa muy fuerte, que ha dolido mucho en muchos lugares, como son las contaminaciones con agroquímicos, va a dejar al final de la historia un relato positivo en el término de transformación, ¿no? Bueno, algo así como que
la humanidad necesitó caminar esto, jugar este juego de querer alimentarse a partir de los venenos. Salió mal, se llegó a la máxima potencia, el máximo nivel. Ya no creo que entre más agroquímico en este planeta, no creo en cantidad, ¿no? Creo que este planeta ya no puede soportar más carga de agroquímicos. Creo que es el momento de la vuelta atrás, y bueno, los indicadores de agroecología, de ferias de alimentos orgánicos, de no de consumo de alimentos sanos, de medicinas alternativas, de ecocomunidades, de toda una serie de prácticas que se vienen caminando muy fuerte en nuestro país, y que encima ahora en contexto de cuarentena se han reafirmado más, nos demuestran de que, bueno, venimos saliendo a velocidades a la velocidad que podemos de este modelo hacia, nuevamente, un mundo nuevo, sano, sanado, pacífico, una palabra que nos merecemos, volver a recordar que la democracia nos genere instancias pacíficas, y esto que estamos haciendo ahora forma parte de esa pacificación, ¿no? Poner arriba de la mesa todo lo que tenemos para ya dejar de gritarnos y repensar un modelo social nuevo, pacífico, abundante. La agroecología propone abundancia y la logra. Yo no sé si este modelo logró la abundancia, habría que ver todas las variables, a ver si los volúmenes de alimento compensan a los daños al suelo que se hizo. Informes del INTA demuestran que el suelo argentino perdió el 50% de su nutrición en los últimos 20 años. Perdió la mitad de las familias productoras y productoras. Este modelo generó la pérdida de la mitad de las familias productoras y productoras, ni que hablar de las otras actividades. Se llevó puesto el 90% de la actividad de la apicultura en nuestro país, el 90% de la actividad apícola desapareció en nuestro país, propia de este modelo de agrotóxicos y transgénicos. Se llevó puesta la contaminación de cuencas hídricas, de aire, de suelo, se llevó puesta la paz social, se llevó puesta las cadenas alimentarias. Entonces, bueno, cuando hacemos el balance grueso, habría que ver si este modelo nos dio la abundancia que nos prometió. Yo creo que sinceramente no, que el balance es negativo, que si uno suma las externalidades que generó negativas, superan amplísimamente a las supuestas positivas, que tal vez solo medirían en ganancias económicas para algún sector. Ni que hablar si tuviéramos que costear, si el modelo tuviera que costear todos los daños a la salud que ha generado, directa o indirectamente, seguramente el balance sería extremadamente negativo. Entonces, bueno, la agroecología, la biodinámica, la permacultura, la agricultura regenerativa, y cualquier modelo de agricultura que camine sin agroquímicos y sin transgénicos, aún en el principio pueda generar volúmenes de alimentos más bajitos que la agroecología. Digo el inicio porque al final la cosa cambia muchísimo, luego la transición ya se hizo y se solidificó, y esto es una generalidad, ni siquiera es una puntualidad. Aún en ello, ya no asumiendo el costo de las externalidades, sería con un balance mucho más positivo. Pero claro, para ver esto necesitamos un nuevo paradigma, necesitamos un nuevo diálogo, necesitamos una nueva política, necesitamos nuevos políticos, nuevas personas, nuevos funcionarios que puedan ver distinto, que puedan hacer sopesar en el debate una mirada holística. Necesitamos una sociedad holística. No porque el holismo sea una moda, sino porque el mundo, la dinámica de la vida es holística. Así que si no ponemos arriba de la mesa todas las variables, comunicándose, dialogando entre ellas, rara vez vamos a tener una medida que sea superadora. Entonces, el holismo, la mirada holística, básicamente como la única mirada posible, que es la de la vida misma. Así que acá está en juego todo. Y la posibilidad es única, y la posibilidad que tiene hoy Ayacucho es única, no va a ser, perdón, es buena, es primaria, no va a ser la única. Esto es un bucle, espiral, ascendente, así que nos vamos a ver el año que viene, nos vamos a ver el próximo año, con este tema o con otros, porque las nuevas generaciones no nos van a dar mucho permiso para que permitamos hablar del cobre metálico como una deriva. Las generaciones que vienen nos van a exigir más velocidad en la sanación, más velocidad en un mundo sano. Así que el tiempo que tenemos hoy se está agotando para ir a cambios realmente contundentes, y bueno, este es el desafío que tenemos. Yo les agradezco profundamente la posibilidad que me dan de contar mi mirada, de contar mi trabajo, de poder participar en algo tan íntimo como es el debate político dentro, comunidad adentro, ¿no? Dentro de su municipio, los concejales que están presentes. Les agradezco la posibilidad de escucharme. Quedo total a disposición de usted y de quien sea, si hay de otras comunidades, de otros pueblos, que sea necesario esta charla
este trabajo, acá estoy, y bueno, nuevamente les agradezco también el tiempo para escuchar de moléculas, y deseo que Ayacucho logre garantizar en su legislación lo que propone el artículo 41 de nuestra Constitución, de que todos podamos vivir en un ambiente sano, apto y equilibrado. Bueno, si acá hay algunos comentarios. Muchas gracias por la charla, fue fundamental para tener los argumentos sólidos frente al uso del sentido común social con el que juegan y construyen los grandes poderes económicos. Gracias. Ese era Matías. Y Josiana se despide y dice: gracias, fundamental esta charla para los días que se vienen en Ayacucho. Vamos a ir publicando los trabajos de Marcos cuando los pase en la página del Facebook de la asociación, así quedan a disposición. Y bueno, muchísimas gracias a todos y todas quienes han participado. Otra vez gracias a Marcos, que nos parece que nos da claridad en esta instancia en la que, como vos decís, pueblo chico, todo parecería ser personal, pero bueno, quienes estamos en esto sabemos que nada de esto es personal y que tiene que ver con cómo nos pensamos a nosotros mismos parados en un territorio y en un futuro. Y creemos que es el momento de la participación real. Y hay todo un pueblo esperando que quienes legislen tengan en cuenta esto, que acá nos estamos jugando un poco el futuro, no solo nuestro, sino de nuestro ambiente y de nuestros hijos e hijas. Así que, bueno, mil gracias, Marcos, estamos en contacto, y gracias a todos y todas. Bueno, seguramente estaremos organizando algo en el transcurso de la semana y la semana que viene, así que dejamos abierto este espacio de conversación. Dale, perfecto. Ahí comparto los 3 trabajos que nombré míos, el de Deriva, el de Estudio de Impacto Ambiental de la Agricultura y el que cuestiona a los trabajos de Deriva del agronegocio. Ya te los paso y bueno, quedo a disposición para lo que necesiten. Y muchísimas gracias.